Bueno, vamos a empezar el primer bloque de la tarde. Ya tenemos la glicemia a punto. Bien, este tercer bloque vamos a ir ya a un área más específica, que es estos obesos, cuando los vamos a hacer a un tratamiento directamente para la obesidad. Por tanto, hablaremos de la cirugía bariátrica en las dos variantes. La variante de cirugía, para ello tenemos a la doctora Constanza Ballesta, que es experta en esta área. Ella es del área quirúrgica de este centro y lleva todo lo que es la cirugía endocrina y la cirugía de la obesidad, con quien tengo el gusto de trabajar y muy a gusto. Tenemos por la parte de lo que es la cirugía bariátrica endoscópica, en este caso tenemos al doctor Eduard Espinet, que es experto también en esta área, es de los primeros que empezó dentro de su especialidad a hacer toda la parte bariátrica vía endoscópica. Veremos aquí si hay un poco de rifirrafe, que esto también será importante. Y tenemos, como no, del Hospital de Bellvitge, que es una de las unidades más potentes, con más años y con más experiencia en todo lo que es cirugía de la obesidad. Y tenemos a la doctora Marta Caballero, que se ha preparado junto con Inma Camproví también, que son de esta área y son anestesistas especialistas en ello, veréis con gran experiencia y con pacientes realmente obesos de estos que de verdad. O sea, estamos hablando de más de 200 kilos. Y veréis la experiencia que tienen, cómo lo manejan, y ellos realmente lo que tienen es una unidad de paciente obeso y por tanto una unidad multidisciplinar que hacía muchos años que funciona y seguro que aprenderemos mucho de los tres. Así que cuando queráis podéis empezar. Empezaremos con la doctora Ballesta. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme y felicitar a los organizadores por este supercurso, que me hace mucha ilusión, como somos compañeros, de poder estar aquí compartiendo con vosotros este momento. O sea, que daros las gracias por la confianza y voy a intentar explicaros un poquito, ¿no?, desde nuestro punto de vista, desde el otro lado del telón, cómo llevamos la cirugía, por qué la cirugía bariátrica y cómo podemos colaborar. Entonces, bueno, no me voy a extender en esta parte porque creo que llevamos toda la mañana hablando de por qué es importante la obesidad. Pues es importante porque la prevalencia en 2035 se calcula que será casi del 37%, que es la primera epidemia mundial. Y a mí me gusta siempre dar este dato, que cuando lo leí la primera vez me impactó por la OMS, que actualmente el 57% de la población vive en países donde la obesidad se cobra más vidas que la insuficiencia ponderal. Si lo pensáis bien, es bastante impresionante que estemos a este punto. Entonces, todos tenemos el mismo objetivo, que es luchar contra la obesidad. ¿Y por qué la cirugía, ¿no? ¿Por qué es un arma la cirugía? Yo siempre en mis charlas pongo este artículo, que ya tiene muchos años, porque es del 2007, pero decimos que el 2007 es el año en que la cirugía bariátrica empezó a aceptarse de manera general y de manera más por la comunidad científica, porque no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero en cirugía los escandinavos tienen unos registros nacionales brutales y fueron capaces de presentar un estudio con 20.000 obesos, que se dice muy rápido, donde tenías un brazo control de obesos con tratamiento, o sin tratamiento, porque en aquella época el tratamiento médico no estaba tan extendido como ahora, y los compararon con casi 9.000 o casi 10.000 bypasses gástricos, que se dice rápido. Y se hicieron un control, hicieron un seguimiento 5, 10, ahora ya van por 15 años, y la conclusión que se sacó creo que es muy importante, porque lo que demostraron es que la mortalidad por cualquier causa en el grupo quirúrgico bajaba del 40% respecto al grupo control. La obesidad mata, es una enfermedad y los pacientes se mueren. Entonces, todos intentamos luchar contra ellos y actualmente la cirugía bariátrica es la modalidad de tratamiento más efectiva para lograr reducciones sostenidas de peso y reducciones demostrables de la morbimortalidad, porque luego veremos que el objetivo no es solo que pierdan peso, es realmente reducir la morbilidad que va asociada. Para que os hagáis una idea de los números, en 2016 se realizaron 634.000 cirugías bariátricas en el mundo, pero es que en 2018, 2 años después, el mismo registro ya estaba registrando 833.000 casos.
casos. O sea, la cirugía bariátrica crece de manera exponencial. El número de cirugías en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10. En parte porque cada vez se va aceptando más, porque se ven que los resultados son buenos, ¿vale? Y en parte porque necesitamos armas para luchar contra esta obesidad. En 2022 en España se realizaron 6.400 cirugías bariátricas, de las cuales el 99% se realizaron por laparoscopia. Hoy en día, cirugía bariátrica es igual a cirugía laparoscópica, con lo que anestésicamente eso implica. La mortalidad actual es en torno al 0,012%, aquello de la cirugía bariátrica, el paciente se puede morir, bueno, sí, se puede morir, pero como se puede morir en cualquier cirugía. O actualmente es 100 veces más segura de lo que era antes. Y como comentábamos antes en la pausa café, probablemente porque son pacientes que llegan muy preparados a la cirugía también, incluso más que el obeso que os vais a encontrar a las 4 de la mañana operando una colecistitis, ¿no? Entonces, todo esto son datos a tener en cuenta. El índice medio precirugía es de un 44, sigue siendo mucho más frecuente en mujeres, no tanto porque la distribución de la obesidad sea mucho más frecuente en mujeres, sino porque a lo mejor todavía las mujeres se mezcla un poco con esa parte estética, no lo sabemos muy bien, y la media de edad son 43 años. Las indicaciones actuales, pues la verdad es que seguimos basándonos en el índice de masa corporal, que si bien, como decía el doctor Monclús, es un índice un poco burdo, si me permitís, porque o sea, a lo mejor tendríamos que empezar a tener índices más de perímetro abdominal o de afectación cardíaca. Bueno, actualmente es los que están reconocidos. Todo paciente con un IMC superior a 40 o obesidad grado 3 es candidato a cirugía bariátrica, siempre sea mayor de edad y tenga, aunque no tenga comorbilidades. La obesidad grado 2, que sabéis que es entre 35 y 40, con comorbilidad, también es indicación. Antes hablaba que tenía que ser una comorbilidad mayor, ahora los criterios cada vez se están volviendo un poco más laxos, porque se están viendo los beneficios. Y, de hecho, antes se decidía que el índice de masa corporal se tenía que medir en el momento de hacer el estudio multidisciplinario. Actualmente puede escoger como referencia el IMC mayor que haya tenido en la historia el paciente. Y, de hecho, como tiene muy buenos resultados en todo lo que es diabetes, se está aplicando en centros con acreditaciones para pacientes con obesidades grado 1 y diabetes mellitus tipo 2, no 1, que tengan reserva pancreática. Solo dar una pincelada con que los adolescentes también tienen criterios para hacer cirugía bariátrica, pero estos sí que se tienen que hacer en centros especializados, y son unos criterios mucho más estrictos. Tienen que haber cirugía pediátrica, tienen que tener unos protocolos estrictos, un desarrollo óseo, nada, solo comentarlo, ¿vale? Entonces, os voy a intentar explicar técnicas de cirugía bariátrica. Hay muchas, porque, como os podéis imaginar, no hay ninguna técnica quirúrgica perfecta, porque siempre decimos que la cirugía es el fracaso de la medicina. Entonces, vamos buscando la que da los mejores resultados, ¿no? Pero, básicamente, yo creo que tenemos que diferenciarlas en dos bloques. Por un lado, tenemos las técnicas restrictivas puras, ¿vale? Que son una que os sonará mucho, que cada vez se hace menos porque a largo plazo se han visto los problemas de poner un cuerpo extraño, es la banda gástrica, que apareció con mucha fuerza porque parecía poco agresiva, pero la que más se hace actualmente, que es el procedimiento número 1 mundial, que ha desbancado al bypass, que es el primero que se hacía antes, es la manga gástrica o el sleeve gástrico, que luego os explicaré por qué se hace tanto en parte. Y luego tenemos este cajón desastre donde ponemos las malabsortivas. Pero ojo, porque, y esto nos vemos confrontados muchas veces con el paciente, en este cajón yo creo que tendríamos que empezar a diferenciar lo que son hipoabsortivas, como es un bypass gástrico de asa corta, ¿vale? Que crea una mala absorción, pero sin un déficit nutricional importante, a un switch duodenal, que son lo que antes llamábamos técnicas malabsortivas puras, que el paciente va a presentarte 5 deposiciones y déficits nutricionales que tienes que seguir de manera estricta, y luego pues hay todo un cajón que está el SADI, por ejemplo, que está muy de moda en parte porque se ha inventado en España, ya lleva años, pero que está dando buenos resultados, que es una combinación entre una manga gástrica y una especie de switch duodenal, bueno, el bypass con una sola anastomosis. Pero bueno, la idea de hoy no es daros un curso sobre los tipos de cirugía, porque, por ejemplo, en Belviche hacen mucho switch duodenal, pues aquí nosotros hacemos más bypass. Y si venís conmigo a los congresos de cirugía bariátrica, veréis que entre nosotros también hay mucha controversia, pero hay que saber lo que es restrictivo de lo que es hipo o malabsortivo.
Actualmente, como os decía, las técnicas más realizadas en el mundo es, en primer lugar, la manga gástrica, en segundo lugar, el bypass gástrico y luego tenemos el bypass de una anastomosis y luego el cajón del switch duodenal y el SADI. Mensaje, de manera general, más mala absorción, mejor pérdida de peso a largo plazo, no hay tutía. Hay que saber en qué paciente, entre comillas, te vale la pena cambiar un poco una enfermedad por otra, ¿no? O sea, si tú tienes un paciente con una obesidad grado 4 con un índice de masa corporal de 60, 3 stents, hipertensión, diabetes, pues a lo mejor sí que te compensa crearle una mala absorción que puedes compensar con tratamiento médico. Si tienes una chica joven con un índice de 41 sin ninguna comorbilidad y que todavía desea embarazo, pues a lo mejor una malabsortiva pura es un poco bestia. Entonces, eso hay que conocer muy bien al paciente y de ahí también la importancia de trabajar en unidades, como os diré luego. Pero sobre todo, yo creo que el mensaje importante es lo que se busca con la cirugía bariátrica no es solo una pérdida de peso, que va asociada a la mejoría de las comorbilidades, sino lo que queremos realmente es mejorar las comorbilidades que van asociadas a la obesidad. De manera global, pues la cirugía bariátrica reduce la diabetes en un 64%, la hipertensión en un 45% y la dislipemia, pues, por ejemplo, en un 52%. Y eso es importante porque ya, por ejemplo, un ejemplo, después de una cirugía bariátrica no se suelen mantener los antidiabéticos orales, los solemos quitar directamente porque hay unas mejorías en las glicemias muy rápidas que no van directamente relacionadas a la pérdida de peso. Entonces, solimos adaptarnos, por ejemplo, más a los valores que tienen después. Entonces, bueno, pues para todo esto creo que es muy importante y es básico trabajar en unidades multidisciplinarias. Unidades multidisciplinarias donde tiene que haber endocrinos, nutricionistas, psicólogos, cardiólogos, radiólogos, fisioterapeutas y anestesistas, bueno, vosotros decidiréis después del curso de hoy, especializados o al menos familiarizados con el paciente, ¿no? Por eso creo que es muy importante el curso de hoy. Bueno, y ahora entrándonos más un poco en lo que va a ser la técnica y el acto quirúrgico, para el preoperatorio nosotros lo dividimos en dos tipos de preoperatorios. Por un lado tenemos el general, donde hacemos estudios muy completos, evidentemente analíticas, pruebas de función respiratoria, estudios cardiológicos con ecocardiograma, etcétera, consulta anestésica con tiempo y extensa. Y luego tenemos el preoperatorio quirúrgico, que tal como lo tenemos montado aquí, en todo caso, hacemos un estudio con gastroscopia, ecografía y tránsito y en función de eso y del paciente y las características vamos a decidir la técnica. O sea, nosotros adaptamos la técnica al paciente, en principio no a la preferencia del cirujano. Como no os puedo hablar de todas las técnicas, os voy a hablar pues, de las dos más frecuentes, ¿no? Os voy a hablar del sleeve y del bypass gástrico en quirófano. Pero lo que sí que os quería, hablando de lo que son las diferentes técnicas, que os decía que pueden ser más malabsortivas o hipoabsortivas, esto es un bypass en IDRU clásico, esto es lo que llamamos el asa biliar, esto es el asa alimentaria. La parte restrictiva es la misma para todos, más o menos, buscamos siempre el mismo volumen, hagas la técnica que hagas, ¿vale? Pero lo que va a cambiar es dónde pones esta anastomosis, que es lo que llamamos la anastomosis de pie de asa. Cuanto más cerca la pongas del colon, menos asa común, más mala absorción, ¿no? Pues eso es un poco el mensaje. Según la técnica, vamos a hacer más o menos mala absorción. De hecho, el bypass en IDRU con menos estómago es la cirugía que hacemos para las gastrectomías por cáncer. Lo que pasa es que hacemos asas más cortas para que tengan menos mala absorción. Y estos, bueno, pues son otro tipo de técnicas, pero el mensaje era este. Entonces, el bypass gástrico en IDRU, que es lo que estábamos comentando, este es el neogastrio y estas son las asas que os he explicado. Entonces, la técnica quirúrgica. A ver, el tiempo quirúrgico medio es unos 150 minutos. Esto es lo estándar. Evidentemente hay pacientes más fáciles, pacientes más difíciles. Para nosotros, ¿qué paciente es difícil por definición? Evidentemente, una obesidad grado 4 va a ser más difícil que una obesidad grado 2. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, las obesidades androides. El perímetro abdominal, a más perímetro abdominal, más dificultad técnica. Una hepatomegalia importante, que es por lo que nosotros aquí hacemos ecografías también para medir la hepatomegalia, nos dificulta el acceso al hiato y nos dificulta
El panículo adiposo de la pared también, a vosotros os cuesta relajarlos, nosotros no paramos de pediros que lo relajéis porque nos hace mucho biage, la verdad. Con los trócares, a veces necesitamos trócares especiales, los superobesos, el problema que tenemos, aparte del perímetro, es los panículos adiposos que dificultan. Pero bueno, de manera general se considera que un bypass gástrico es una dificultad técnica media-alta. Como decíamos, en el 99% de los casos se va a hacer por laparoscopia y el paciente os vamos a pedir que esté lo más en decúbito supino posible anti Trendelenburg y se hace con piernas y brazos abiertos porque en la mayoría de casos, la técnica más estándar, el cirujano se pone entre las piernas. Y lo normal es hacerlo con 5 trócares, aunque en algunos casos hay single port, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar a lo general hoy. Vale, tiempos quirúrgicos que tenemos que yo creo que es importante que comuniquemos mucho, o sea, los que trabajan conmigo lo saben, que no callo. Entonces, en un bypass gástrico hay que tener en cuenta que en muchos casos se indica porque hay hernia de hiato. Entonces, uno de los primeros tiempos que vamos a hacer es disección del ángulo de His más menos reducción de hernia de hiato y creo que es importante que lo sepáis, porque si ya una cirugía de hiato de manera general tiene sus qués con riesgo de abertura de pleura y con aumento de difusión de CO2, etcétera, pues en un paciente obeso entiendo que para vosotros aún más. Entonces, esto es importante saber si aparte de la obesidad vamos a hacer la hernia. A continuación, vamos a empezar haciendo el neogastrio, que es el estómago pequeño, para lo que pasamos por detrás del estómago, hacemos el túnel retrogástrico y ahí es cuando os pedimos que pongáis la sonda, porque generalmente toda la parte restrictiva, sea en un bypass, sea en un sleeve, sea en un SAD, en una derivación, se hace tutorizada sobre sonda. Entonces, en el bypass vamos a hacer el túnel, vamos a hacer el primer grapado, os pedimos que pongáis la sonda y a partir de ahí empezamos a grapar para arriba. Que el bypass es con 1 o 2 grapas ya has hecho el neogastrio. Luego vamos a hacer la anastomosis gastroyoyenal, ¿no? Que es el hacer esta anastomosis y la hagas mecánica o la hagas manual, la sueles hacer tutorizada sobre sonda, antes o después. Y ahí es cuando tenemos que os vamos a pedir movilizar la sonda, aparte en cada grapado, ¿no? Una vez que esta anastomosis está hecha, vamos a la segunda parte, que es la de hacer la del pie de asa, donde ahí ya no intervenís directamente con la sonda, pero es la parte de contar asas y hacer el pie de asa más o menos lejos. A continuación, yo diría que bastante de manera generalizada, si bien en el día 1 postoperatorio no todos hacemos lo mismo, creo que casi todos los cirujanos hacemos un primer test de azul de metileno en peroperatorio para asegurar que no hay fugas. Este test se puede hacer directamente con jeringa o con suero, bueno, eso sí que hay diferentes técnicas, pero lo más generalizado es hacer un test de azul de metileno para ver que no hay fuga en la anastomosis. Y luego solo nos queda cerrar los mesos y poner drenajes, que es en un bypass, en todo caso, si el sleeve no todos ponemos drenaje, en el bypass generalmente casi todos ponemos por la protección de anastomosis. El cierre o no de los trócares, pues sinceramente va a depender del índice de masa corporal y del tipo de trócar que hayamos usado, porque hay panículos que no se pueden cerrar. Entonces, esos son los tiempos quirúrgicos en los que vamos a comunicar. Durante la cirugía, las complicaciones quirúrgicas o las dificultades que nosotros nos vamos a encontrar, principalmente una es el sangrado. Son pacientes que sabéis que tienen muchos estados predisponentes a la hipertensión y hepatomegalias y tienen grasas difíciles de manipular y para nosotros es muy importante que sean pacientes en medida de lo hemodinámicamente posibles con tensiones no muy elevadas, sobre todo en el momento de las grapas. Puede sangrar pues, por la línea de grapas o puede sangrar pues eso, por el hígado, por la manipulación, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tenemos muchas complicaciones que tenemos cuidado cuando operamos es a no hacer una perforación de víscera. Eso es de manera general, ¿no? Siempre que operamos no queremos. Por un lado, tenemos que tener cuidado con la manipulación de la sonda, de que no haya que se grape la sonda, que es por lo que siempre estamos, mueve la sonda, métela, sácala, etcétera, ¿vale? Pero si bien grapar una sonda durante una cirugía bariátrica es excepcional. Lo que sí que a veces hemos visto son, sobre todo enredos o en cirugías revisionales, que son tejidos de muy mala calidad, a veces el manipular la sonda puede ser difícil y puede llegar hasta causar perforaciones, que entonces sí que es la pesadilla más horrible. Y de manera, para un postoperatorio inmediato, yo creo que es importante decir que
en sí, la cirugía bariátrica no es una cirugía que duela mucho, en el sentido, vosotros sabéis mucho más del dolor que yo, pero no es una cirugía de pared. Normalmente los pacientes son pacientes que no tendrían, que se despiertan con molestias, con dolor, por el neumoperitoneo y porque son pacientes que no tenían dolor antes. Entonces, pero una vez que habéis conseguido una buena gestión del dolor, no son pacientes que, o sea, pueden deambular rápido y no suelen ser pacientes que tengan mucho dolor. Con lo cual, paciente que vemos, tienen que ir bien. Un paciente que se queja de dolor abdominal, que no consigues controlar las tensiones, etcétera, tenemos que pensar que haya o un sangrado o que haya una complicación. Las complicaciones precoces en el bypass gástrico más frecuentes son la fístula, que es en torno al 4%, la hemorragia, como os comentaba, por el estado, la predisposición del paciente y, en casos raros, absceso. Entonces, son las complicaciones precoces. Las complicaciones tardías, los bypasses hacen hernias internas, aunque cerremos los mesos, como os explicaba, en un 5% de los casos. Y luego tenemos siempre cuidado que no hagan fístulas o sea, que no hagan fístulas, estenosis, y luego pensar que todo paciente que pierde peso puede hacer litiasis vesiculares, que es una de las causas por las que hacemos ecos preoperatorias y a menudo asociamos en el bypass una colecistectomía. Y a largo plazo, las complicaciones funcionales de un bypass gástrico son del 5 al 10% de dumping, 0,5 de hipoglicemias reactivas que no podemos controlar y, bueno, y los déficits que hablábamos antes, pero que son de menos en menos frecuentes con buena selección. Consideraciones postoperatorias. Bueno, vuelvo a insistir en el control de las tensiones, de las glicemias, porque sabéis que son pacientes metabólicamente lábiles, ¿vale? La CPAP, pues la CPAP es un tema un poco controvertido porque si bien muchos artículos, evidentemente, desde el punto de vista respiratorio aconsejan el aplicar la CPAP directamente en el postoperatorio inmediato, incluso algunos en sala de reanimación, es verdad que a la mayoría de los cirujanos bariátricos no nos suele gustar mucho, si no está muy indicado y muy bien controlado, el CPAP inmediato, porque al fin y al cabo estamos metiendo presión negativa y tenemos una anastomosis reciente, como igual que no nos gusta hacer una endoscopia en las primeras 48 horas si no estamos seguros que hay una complicación. AINES. A mí los AINES, a mí siempre me han enseñado, los AINES son gastrolesivos, entonces en la manera de posible, creo que si se pueden evitar en todo lo que es cirugía gástrica, tiene su sentido. Y lo que sí que es muy importante e imprescindible es la profilaxis con heparina de bajo peso molecular y con medias que parece ser que las medias neumáticas son preferibles, aunque hay un doble controverso que normalmente, o de ambulación precoz o medias neumáticas, pero en todo caso hay que tener muy en cuenta lo que es la profilaxis antitrombótica. Hay que favorecer la deambulación y, bueno, lo que comentábamos antes, ¿vale? Bueno, nada, aquí no me voy a enrollar mucho porque lo he ido comentando a medida que lo explicábamos, pero recordar que la principal ventaja del bypass gástrico es que trata el reflujo, tiene un poquito de mejor resultado que las restrictivas puras en pérdidas de peso y las ventajas, bueno, las desventajas principales quizá es que es un poco más compleja y que tiene una parte de mala absorción. La manga gástrica o el sleeve gástrico, que es lo que os decía que es una técnica restrictiva pura. Pues aquí sí que es muy importante que trabajemos juntos porque, sinceramente, tiene una dificultad técnica baja, ¿vale? El tiempo quirúrgico medio de un sleeve es 1 horita, pero sí que es muy importante el acto técnico que se tiene que realizar tutorizado sobre sonda. Y aquí sí que es muy importante, yo diría que es una cirugía en la que trabajamos juntos casi el 80% del tiempo, porque casi la mayor parte del tiempo quirúrgico se hace bajo sonda. Entonces, lo que es la posición es la misma, la paroscopia, piernas, brazos abiertos, 5 trócares, aunque cada vez hay más casos de single port. Y las dificultades del paciente técnicas son las mismas, son los pacientes obesos androides, hepatomegalia, que para el bypass, ¿vale? Pero lo que es el tiempo, lo que son la técnica, pues vamos a empezar haciendo una disección de ángulo de His. Raro es que tengamos hernia de hiato en un sleeve porque tendremos tendencia a hacer un bypass, excepto casos concretos en que sí que se puede hacer una reducción, cerrar pilares, pero no es lo estándar. Vamos a posicionar una sonda de Fouché entre 32 y 40 directamente, una vez que hemos seccionado los vasos, ¿vale? Y ahí empezamos con la tunelización y el grapado. Tunelización y grapado que tiene de media entre 5 y 6 grapas. Y aquí
aquí es lo que os decía que es muy importante, porque si bien nos vamos a pedir que movilicéis la sonda cada vez que hacemos un grapado, os vamos a pedir que la movilicéis poco, porque si se cambia el eje, si se va la sonda, por ejemplo, hemos hecho 2 grapas, la sonda sale, la tenemos que volver a meter, tenemos el riesgo de que estemos rotando la plastia, y una de las complicaciones que tenemos con el sleeve, si bien son pocas, es que puedes tener una estenosis en la curvadura menor o puedes rotar la plastia. Entonces, son cirugías que parecen sencillas, por eso están tan generalizadas, pero hacer un sleeve no rotado, sin estenosis, no es tan sencillo. Y ahí de verdad que no es porque os quiero hacer la pelota, pero la comunicación y el trabajo conjunto con el anestesista es muy importante. Aquí sí que uno de los problemas o de las luchas que tenemos es el sangrado de grapas. Nosotros nos venden la endogía, presiona 30 segundos, no va a sangrar. No es verdad, las grapas sangran, el estómago está bien vascularizado, entonces es una parte que es contra la que luchamos, bien o haciendo un refuerzo al final de la cirugía o usando protecciones sobre las grapas, pero aquí sí que es verdad que es importante, en lo que se pueda ayudar de no tener tensiones muy altas, pues es de agradecer. Solemos hacer también un test de azul de metileno, si bien parece ser un poco menos sensible para la fuga en un sleeve que en un bypass. Y aquí sí que vamos a exteriorizar la pieza quirúrgica y este orificio sí que se tiene que cerrar porque está abierto, ¿vale? Las complicaciones, volvemos a lo mismo, o sea, si es que me repito un poco independientemente de la técnica. Es sangrado, aquí como hay más líneas de grapas, pues sangran más los sleeve que los bypass y bueno, pues eso, ¿no? El no hacer perforación de víscera hueca, aquí, ojo con las perforaciones esofágicas en cirugías previas o bueno, a veces nosotros si hemos grapado el estómago podemos estar doblándolo y lo mismo, son cirugías que no tendrían por qué doler mucho una vez que has conseguido una primera gestión del dolor, con lo cual un paciente que se taticardiza, que se queja mucho en postoperatorio, no es normal, hay que ir un poco más lejos. Lo primero que vamos a pensar es que no haya una fístula, que es hasta el 4%, y en general solemos dejarlos en FAMIS hasta el día siguiente, y el día siguiente eso sí que va a preferencia del cirujano, hay quien hace otro test de azul por vía oral, o tránsito, o nada, o da oral. Yo personalmente hago un tránsito porque me permite comparar la evolución a lo largo de los años de esta plastia. Complicaciones precoces del sleeve, pues 2% de fístula, 4% de hemorragias y lo que os explicaba de la estenosis, que va muy ligado al acto técnico. En los sleeve no hacemos colecistectomía asociada, pero como tienen pérdidas importantes de peso, no hay que olvidar que son pacientes que hacen fácilmente colelitiasis, van a tener oclusiones de brida como cualquier cirugía, como una apendicectomía, pero pueden hacerlas, y ojo con el reflujo. O sea, yo insisto porque el sleeve es una excelente técnica, pero tiene que estar bien indicada y a veces se hacen sleeve a pacientes con reflujos severos que no tendrían que hacerse y eso en general son los pacientes que luego veis con muy mala calidad de vida porque el sleeve de manera, por muy bien que lo hagas, es una técnica que favorece el reflujo sintomático, hasta el 30%. Bueno, y ya solo recordaros, si os ponen en quirófano en el parte un redo, una cirugía revisional, es todo otro mundo. O sea, la cirugía revisional no es una cirugía técnica muy compleja que se tiene que hacer con gente experta, que ni nosotros mismos sabemos a veces lo que nos vamos a encontrar cuando nos metemos en quirófano, porque hay pacientes que están operados y que tienen un abdomen adherencial que no ves nada y otros que sorprendentemente son fáciles, pero que el tiempo medio son 4 o 5 horas, una conversión de una anilla vertical anillada a bypass, son cirugías complejas. Aquí sí que hay riesgo de conversión. Yo en mi carrera nunca he tenido que convertir ninguna cirugía bariátrica y sí que he tenido que convertir una anillada que estaba haciendo un bypass porque los tejidos sangraban y no veíamos nada. Hay mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de perforación. Manipular una sonda en un redo es difícil, o sea, sabemos que para vosotros es difícil, pero es básico porque a veces nos guía y nos ayuda. Y luego el postoperatorio pues es el mismo principio que cualquier cirugía bariátrica, pero en lo que son los análisis vamos a encontrar patrones inflamatorios más importantes, con PCRs más elevadas y, evidentemente, como son tejidos ya trabajados, el riesgo de fístula sube del 4% al 8 al 10%. ¿Cómo elegimos la técnica?
Bueno, pues eso os vuelvo a invitar a que vengáis a los congresos conmigo, porque ahí es cuando es todo un mundo que revisamos cada año en los congresos bariátricos, pero de manera general pues vamos a tener en cuenta el nivel de obesidad, ¿no? El grado, no es lo mismo lo que decíamos, un grado 2 que un grado 4. Vamos a tener en cuenta la edad, no es lo mismo un paciente de 65 que una chica de 32, evidentemente, y vamos a tener en cuenta las comorbilidades. Sumando todo esto, tendremos en cuenta el riesgo de reflujo o de hernia de hiato, como os decía, y luego sí que es verdad que de manera general, aquí sí que hay consenso, en los REDOS o la cirugía revisional, normalmente lo que sí que hacemos es convertir una técnica restrictiva a una malabsortiva, esto sí que lo hacemos todos, para dar algo más para que pierdan peso, y luego está preferencia del cirujano y preferencia del paciente en aquellos casos en los que realmente puedas aplicar cualquier técnica, ¿no? La cirugía robótica creo que también os la tenía que mencionar porque creo que os la encontraréis cada vez más. En 2022 la IPSO ya registró en España un 3,5% de procedimientos bariátricos robóticos versus 96 laparoscópicos, evidentemente, pero está aquí, es el presente futuro, cada vez es más presente en los centros públicos y en algunos privados. Y tiene su curva de aprendizaje, evidentemente, pero lo que son los pasos quirúrgicos son exactamente los mismos, o sea que lo que es la colaboración, en teoría, entre vosotros y nosotros no tendría que cambiar y nada, y es el futuro presente. Y por último, nada, comentar, veréis que he sido muy sincera, que os he explicado las complicaciones, que os he explicado las ventajas, pero sobre todo yo creo que la clave de esta cirugía es trabajar en equipo. Yo estoy encantada con mi equipo de aquí y es un placer trabajar con ellos y darles las gracias porque momentos de estrés a veces te lo hacen que sea todo mucho más fácil y nada, agradeceros la invitación y poder trabajar con vosotros. Bueno, gracias, doctora Ballesta, por la charla y por la confianza. Y ahora pasamos al doctor Eduard Espinet, que nos hablará sobre la cirugía, bueno, la cirugía no, el tratamiento de estos pacientes bariátricos, pero a través de técnicas endoscópicas. Cuando quiera, doctor. Vale, y para pasar. Perfecta. Muy bien. Buenas tardes, Ricard, Rosa, Yolanda, todo el equipo de anestesia, todos los que estáis aquí, muchos de enfermería, felicitaros por el Día Internacional. Enric Monclús, que está por ahí, en lugar de estar con la familia su cumpleaños también, pues felicitarle. Yo os voy a hablar de dos cosas, nada de anestesia, que no tengo ni idea. Es decir, trabajo con un equipo de anestesistas espectaculares, lo puedo decir en voz alta y sin ruborizarme, y sé bien poco de anestesia, me dedico a lo mío. Y pienso que cada uno tiene que compartir y hacer lo que él sabe. Lo primero que os voy a hablar es de esta señorita, la Venus. 25.000 años hace de ella, 11 centímetros, y fijaros, senos prominentes, algunos nos gustan, abdómenes grandes, caderas grandes, fertilidad, poder, seguridad. Hemos pasado de un extremo, hoy en día, a luchar para conseguir justo el otro extremo. Y la segunda que os voy a hablar es de endoscopia bariátrica, que son de las poquitas cosas que poco, pero algo sé. Esos son mis conflictos de interés, que no hay ninguno, espero, para esta comunicación. Y un poco el temario, que no os voy a liar mucho, os voy a hablar de lo más frecuente. Y por un motivo creo que tiene importancia que conozcáis esto. Porque cada vez más en sanidad pública y en sanidad privada, de forma programada, de forma electiva, de forma urgente, en quirófano o en salas de endoscopias que trabajáis menos, os vais a encontrar estos pacientes. Muchas veces en una urgencia estaréis acompañados, estaréis solos, tenéis que saber lo que estáis tratando, no solo el tema de la anestesia, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, que nos vamos para atrás, como los cangrejos. Entonces, introducción. Fijaros ya, hemos hablado de la Venus, ahora hablamos del padre de la medicina. Hipócrates, siglo V, ya relacionaba la comida, la medicina, el ejercicio, la obesidad, la muerte súbita. No es una cosa novedosa, es una cosa de hace ya bastantes años.
Todo ello hemos llegado actualmente a los principales consensos internacionales, las sociedades científicas de endocrinología, la WHO, la American, la FDA, todos hablan de que la obesidad es de por sí una enfermedad. No tratamos un síntoma, tratamos una enfermedad. Una enfermedad que se ha asociado a más de 60 comorbilidades, desde un punto de vista metabólicos, hemos hablado, no repetiré, mecánicos, mentales, es decir, hoy un paciente gordito, no, señores, un paciente con una enfermedad y a la que va a tener, se le van a desarrollar muchas enfermedades. Entonces, fijaros, reducción en estos pacientes 5 o 7% de peso, no hablamos de grandes cantidades, mejoran la diabetes, factores de riesgo cardiovascular, lípidos, tensión arterial, apneas de sueño, calidad de vida. No estamos hablando de grandes pesos, estamos hablando de pérdidas de 5 o 7% de peso. Primera estrategia, la dieta, por supuesto, imprescindible, fundamental. Pero fijaros muy bien al principio, a 1 año, a 2 años, las pérdidas de peso solo con dieta en el paciente obeso alcanzan menos del 5%. Imprescindible, pero no suficiente. 2, medicaciones. Estamos hablando, Chinical, el Orlistat, estamos hablando últimamente ya de las inyecciones, algunas que saldrán en el mercado, que está la semaglutida, etcétera, pero fijaros, 5% de peso, 7, 8, 9% de peso. Hay un estudio en New England ahora que parece que un 15%, menos de un 10% de peso perdido con la dieta y con las medicaciones. Y en el otro extremo está la cirugía. La doctora Ballesta nos lo vende siempre, y es una técnica muy bonita, porque empezamos por una cirugía abierta, ahora ella nos está vendiendo la cirugía laparoscópica y yo os voy a vender la cirugía por vía endoscópica, es decir, sin incisiones, me recupero, me voy para casa, es ambulatorio, jolines, qué bien que estoy, no tengo hernias internas, tal, me lo pueden repetir. Ostras, el chollo, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué en cirugía ortopédica, oye, empezar ejercicio físico, tal, recambio articular, tienen una artroscopia de por medio? ¿Por qué el cardiólogo tenemos dieta, ejercicio, la cirugía, tenemos una angioplastia? ¿Por qué en el paciente obeso, desde una dieta hasta una cirugía, no podemos tener un paso intermedio menos invasivo como es una endoscopia bariátrica? Esto no empezó hace tanto, en el 82, como estos belgas se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían bezoares gástricos perdían peso. Y aquí es cuando empezó el primer tratamiento, que es el balón intragástrico. Estudios observacionales sencillos y dijeron, ostras, pues mira, ojalá me lo hubiera patentado yo, ¿no? Es decir, pero si de todas formas hacemos una revisión en PubMed, Bariátrica Endoscopy, fijaros, en 20 años, el número de publicaciones de 100 y poco a 1000. O sea, es una cosa, una brutalidad. Se está disparando y por eso creo que ustedes tienen que ser conocedores de todas estas técnicas. En España, en el 2013, 3 locos, entre ellos estoy yo, mi jefe de aquí y otro de Madrid, empezamos el Grupo Español de Endoscopia Bariátrica, solo endoscopistas. Fijaros, más de 80 ya gente que está realizando de forma sistemática este tipo de tratamiento. Incluso aquí hemos organizado varios cursos de formación, en live, en animales, etcétera, de endoscopia bariátrica. El mensaje es una cosa que está creciendo y que tenéis que conocerla. ¿Dónde está indicado? Fijaros, si hacemos una gráfica de eficacia-riesgo, abajo, lógicamente, lo que es menos eficaz, menos riesgo. Dieta, fármacos, tal. En el otro extremo, doctora Ballesta, por aquí la veo colocada por ahí, muy guapa, pero está ahí, está en un extremo. Nosotros, ¿dónde estamos? En una posición intermedio, entre lo que es la dieta, que no hace daño, y entre lo que es la cirugía, que hace daño. Entonces, nosotros vamos a ver dónde nos colocamos. Aquí, fíjense. Dieta, pérdidas de peso de menos de un 10%, sin complicaciones, solo faltaría, alguna tiene, pero pocas. La cirugía, pérdidas de peso, más de un 20% de peso, hay que exigirla. Complicaciones, ya lo veremos. La endoscopia, ¿qué tenemos que exigir? Pérdidas de peso entre el 10 y el 20%. Esto es donde nos situamos. La dieta no tiene complicaciones, la cirugía, mortalidad probablemente menos, pero complicaciones a un 15%. En la endoscopia no tenemos teóricamente mortalidad y complicación menos de un 5% mayores, idealmente menos de un 1%. Este es el resumen. Esto lo publicamos nosotros, el Grupo Español de Endoscopia Bariátrica, un documento de consenso, entre 10 y 20% de pérdida de peso, complicaciones mayores menos de un 5%, e idealmente menos de un 1%. Perdón, os voy a pasar esto rápido.
¿por qué repetirnos lo mismo? Un poco la idea es, que no sé por qué no ha salido, es decir, nuestra indicación está aquí, pacientes de IMC entre 30 y 40, por aquí, cirugía, antes 25, 30, dieta, pero también tenemos unos pacientes que son candidatos a cirugía, pero que está reconocido que solo el 1%, 2% de los pacientes candidatos a cirugía se operan. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Tengo que perder 50 kilos, sí. Yo prefiero que pierdan 25 con una endoscopia bariátrica que no pierdan nada. Entonces, cuando paciente que rechaza la cirugía también es candidato a la endoscopia bariátrica, o en morbilidades superobesas y IMC superiores a 60, precisamente para facilitar la cirugía podemos hacer en 2 tiempos una endoscopia bariátrica previo a un puente a la intervención quirúrgica. Es decir, sobrepesos grado 2, obesidades leves, obesidad grado 2 con pocas morbilidades o con menos de 3 morbilidades. Esa es la estrategia ideal. Como alternativa, obesidad grado 2 con enfermedades u obesidad mórbida, sobre todo cuando el paciente rechaza o existe contraindicación para la cirugía, y en supermorbilidades como terapia puente a lo que es la intervención quirúrgica. Vamos de lleno al tema. Balón intragástrico. No os lío con la fisiopatología, no es una pelotita que pongo en el estómago, es decir, hay mucho más allá de esto, y ustedes tienen que conocer básicamente 2 cosas. Uno, que es un estómago lleno. Ojo con la anestesia, un estómago lleno. 2, básicamente que retrasa el vaciamiento gástrico. Y veréis por qué. Tiene una línea periférica, gástrica, tiene una vía central, etcétera, que no nos meteremos, que no es el objetivo de la charla. Perdón, porque... Y 3 veces, perdón, a ver si me entra la de esto. Fijaros, es bien sencillito, como se me ha saltado la de la colocación, que es lo de menos. Para la de la extracción del balón intragástrico, lo tenemos, lo pinchamos, deshinchamos bien todo el balón y lo sacamos como un cuerpo extraño. Ojo, restos alimentarios. Ojo, lo hemos hablado esta mañana, medicaciones análogos de la GLP-1, la Saxenda, todo esto, retrasan el vaciamiento gástrico, estómagos llenos, dificultad problemática a nivel de la anestesia. Dos apuntes un poco, que es lo que más os voy a hablar de anestesia, porque repito que sé bien poco. Artículo especial, consenso español de endoscopia bariátrica, balón intragástrico, lo firmamos 3 médicos justo de este hospital. Implante del balón. Ayunas, exigir mínimo 8 horas de ayunas. Esto más del 70% hay un consenso, 90% entre endoscopistas españoles de consenso. ¿Dónde hay que hacerlo? En clínicas y suficiente ambulatorias, pero con capacidad de reanimación avanzada, ¿de acuerdo? ¿Y quién tiene que hacerlo? Con sedación profunda, idealmente, sin necesidad de intubación y anestesiología. Dejaros de tonterías, que es el endoscopista, que es el intensivista, que es el vecino del cuarto. Son técnicas de riesgo, de gravedad, por definición son ASA 3, algunas ASA 2, tenemos que tener un anestesista al lado de confianza con el que interactuemos de forma rápida y sencilla. Retiradas del balón, dieta líquida, exigirles, luego os comentaremos, mínimo 3 días, ¿de acuerdo? Estómago lleno, restos alimentarios y ayunas por lo menos de 8 horas. Fijaros, consensos sin discusión. Igualmente en hospitales, avanzados, etcétera, anestesia. Esto es importante. ¿Cómo dormimos al paciente? En general, fijaros, más del 70%, anestesia general con intubación. Lógicamente, realizado por anestesista. Y aquí hay una de las grandes dudas, pero que ya hemos dado un consenso, es decir, si tengo que retirar un balón urgente y hago la endoscopia y está lleno de alimento, ¿qué hacemos? Pues en principio con la intubación debería de ser suficiente, pero no en el 100% de los casos. Lo que no hay consenso, por ejemplo, en la implantación, ¿dónde? Pues hay gente que en una endoscopia, hay gente que en servicios en quirófanos. Nosotros, repito, la suerte de tener anestesistas hipercapacitados, aparte de grandes compañeros, lo hacemos en endoscopia. ¿Hay que intubar para introducir el balón? No, no hace falta. Y a la hora de explantar, ¿qué hacemos? Si retiramos un balón durante una retirada electiva, no es una urgencia. Oye, me viene a retirar el balón, hago la endoscopia y está lleno de alimento.
Bueno, no hay consenso. El 50% dice, sí, lo intubo y no hay problema. El 20% dice, oye, que se vaya para casa y que vuelva otro día con ayunas, intubación o sin intubación, pero con una sedación medio despierto, lo pincho. Bueno, esto ya lo dejamos un poco de cada persona en cada centro. Profilaxis. Esto también os influye un poco a vosotros. Tromboprofilaxis. Fijaros, en el balón intragástrico, independientemente del IMC, lo que se recomienda en todos los casos de ambulación precoz. A ver, son procedimientos de 10 minutos de duración, se van para casa, no hay problema. No está recomendado ni medias de compresión, ni fundas neumáticas, ni heparina para estos procedimientos. Profilaxis antibiótica, balón intragástrico, no precisa, no hay que hacer nada. Profilaxis con IVPs, importantísimo, omeprazol, durante todo el periodo de tiempo que el paciente lleve el balón. Desaconsejar los balones, el paciente contraindicar, requiere anticoagulantes, desaconsejar si está con antiagregantes. Erradicar el Helicobacter pylori, no hay recomendación, salvo que el paciente tenga enfermedades de que por sí ellas requieran la erradicación. Y fijaros, los dos grandes estudios a nivel internacional publicados, el estudio brasileño con más de 40.000 balones y nuestro estudito español, 20.000 balones. Ahí es nada, también os lo dejo. Fijaros, 40.000 implantes, 20.000 implantes, pérdidas de peso. Hemos dicho entre el 10 y el 20%, ¿verdad? 18%, 17% de peso. Efectos adversos, menos de un 5%, sí, 2,5%. Nosotros en España, 20.000 balones, 19 hospitales, efectos adversos menores, 6%, mayores, 0%. Mortalidad, 3 en Brasil, ninguna relacionada con anestesia. España, 1, nuestra, no en nuestro hospital, en otro hospital de Barcelona. Ir con cuidado, mortalidad en la inducción de la intubación del anestesista. Paciente con balón, que viene, comido, urgencia, me duele, me lo quiten, estómago lleno, le voy a intubar, broncoaspiración en la intubación. Es decir, hay que ir con mucho cuidado con estos pacientes porque a veces nos llevamos sorpresas. Demandas legales, muy pocas, casi todas porque no han perdido peso, no por complicaciones. ¿Vale? Otra cosa, comorbilidades. Fijaros, ese estudio italiano, clásico, 2.500 balones, 56% de pacientes tenían comorbilidades, diabetes, hipertensión, todas esas cosas tan raras que nos ha contado el endocrino antes. Quitamos el balón a los 6 meses, el 44% se han resuelto. Oiga, hemos perdido el 18% de peso, hemos mejorado, hemos quitado la enfermedad, aparte de la obesidad. 44% han mejorado, es el 90% mejoran o se les resuelve la comorbilidad. Esta le he puesto en honor a Enric Moclús por su cumpleaños, no tenía un pastel, le he puesto una diapositiva. Síndrome metabólico, lo que comentaba esto, el SAUS. Resolución del SAUS, fijaos, 52 apneas a la retirada del balón, 14 apneas. Mejoran el síndrome metabólico de forma espectacular. Hígado graso, fijaros, IMCs, bajamos 5 IMCs, mejora las transaminasas, mejora la grasa hepática medida por ecografía y por resonancia, y unos locos japoneses, los japoneses tienen esto, les biopsiaban antes y después de poner el balón, tócate a las narices, pero mejora la fibrosis hepática, ¿vale? Incidencias, casi ninguna, alguna oclusión, son nuestras, todas, alguna hiperinsuflación, algún honguillo, tonterías. ¿Qué pasa? La gran pregunta, ¿qué pasa cuando retiramos el balón? Joder, que bien he ido, he perdido 35 kilos, pero me han quitado el balón al año. Fijaros, bueno, más o menos, la mitad de pacientes, la mitad, siguen con la pérdida de peso. Ostras, a los 3 años, bueno, mira, ya pierden menos peso, pero los que defendemos el balón, oye, las morbilidades siguen estando bien. Estudios más a largo plazo, 5 años, 1 de cada 5 pacientes sigue con el peso perdido, 1 de cada 4. Bueno, 3 de cada 4 lo han recuperado. Vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Le hemos dado una oportunidad al paciente. Uno que con dieta no iba bien, por lo menos un 20% siguen con pérdidas de peso superior a las que hubieran hecho solo con el tratamiento dietético, ¿vale? Y aquí nace el otro gran camino de futuro, el fármaco. Es decir, lo que está demostrado, empezamos a ver, es que si añadimos fármaco a la retirada del balón, estabilizamos la pérdida de peso de estos pacientes, que esto será el futuro inmediato de estos. Entonces, de todos estos balones que tenemos en España, más de 20 en el mundo, tal, no hay buenos y malos. Vamos a ver el hospital, el paciente, individualizarlo en función de cada persona y ver la mejor estrategia a seguir en cada caso. 2 palabras o 2 y media, dejarme, por favor, sobre los sistemas de sutura, la reducción gástrica mediante sistemas de sutura. ¿Vale? Este es el POSE.
pasado de moda, ya no se hace, que no se engañen a nadie, ni a vuestro vecino, ni a vuestro familiar, ¿vale? Una plataforma que introducimos por la boca, muy grande. Señor anestesista, me haga una hiperextensión que no puedo, ¿eh? Esta es la primera aplicación que tenemos. Fijaros, 4 canales, ponemos un tubito muy pequeñito para aquí al lado, para mirar y para insuflar y esas tonterías que hacemos. En el segundo ponemos este sacacorchos, ostras, para traccionar la mucosa para adentro, y en el tercero ponemos esto, que es como una pequeña suturadora, y utilizamos fundamental CO2. La laparoscopia la utiliza por fuera, nosotros lo utilizamos un poco por dentro del tubo digestivo. Con unas pliegues de polipropileno, nitinol, no sé de qué son, bueno, da igual. Lo que hacemos son 8 o 9 plicaturas en el fundus y 2 o 3 plicaturas en el cuerpo, en la unión en el cuerpo el antro. Fijaros el fundus, le hacemos la retroversión al tubo, fijaros cómo plicamos y al año. Y el antro le hacemos una pequeña barrera para dificultar el vaciamiento gástrico. Si me entra esto y tenemos tiempo, Rosa, ¿me matas o me dejas? Bueno, a ver, 5 con 5 me sobra. Fijaros, estamos en retroversión, lo que hacemos es coger todo un pliegue, atravesamos toda la pared y lo que inyectamos es una aguja de hierro que pasa de un lado al otro. Liberamos aquí un tope, deshacemos todo esto, que no nos sangre, esperemos que no, recemos. Y fijaros que hemos liberado un pequeño tope aquí, liberamos otro pequeño tope en el otro lado y son pliegues individuales. Y hemos hecho un pliegue, disminuimos volumen, creamos fibrosis, hipodistensibilidad de la pared. No sé si me dejará pasar. Esto, repito, hacemos con unas estrategias, se hacían 8 o 9 en fundus gástricos, entre 2 y 4 la cara anterior del antro. A ver si me deja pasar y si no, como me han echado bronca, pues iremos para la siguiente. Es otro paciente, pero aquí vamos un poco. Es decir, fijaros, resultados, pérdidas de peso, 6, 12, 15 meses, 15, 13, 19%. Complicaciones mayores, 0, 0, 0, 0. No es tan malo. No tuvo la aprobación FDA por pérdida insuficiente de peso en pacientes naïf sin asociación con dieta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho la segunda versión del POSE, lo que le llamamos la endomanga. ¿Qué hacemos? En lugar de hacer los pliegues en la cúpula gástrica, los hacemos en lo que es todo el cuerpo gástrico, emulando un poco lo que es la cirugía bariátrica. Fijaros, un estómago previo y un estómago grapado de arriba abajo. Disminuimos la longitud y disminuimos el volumen gástrico. Fotografías, resultados. Fijaros, pérdidas de peso media en un primer estudio, 17%, estamos bien. Obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, no está mal. Por último, y esto es lo que empezaréis a ver en todos los hospitales, es un suturador endoscópico, ¿de acuerdo? Son hilos de polipropileno 2.0 y lo que hacemos es una reducción completa mediante suturas continuas de todo lo que es la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Tiene un montón de indicaciones, fijar, cerrar, etcétera, etcétera, que no sabemos hacer. Hemos hecho algún hospital, pero sobre todo nos dedicamos a lo que es la endoscopia bariátrica. Entonces, lo que hacemos son suturas en todo el cuerpo gástrico, desde cara anterior a cara posterior, son suturas continuas y que vamos recogiendo un poco del estómago y cerrándolo a modo de una manga o modo de un sleeve. El sleeve quirúrgico externo, laparoscópico, muchísimas complicaciones, con Costa y Ballesta no tantas, pero las hay, algunas documentadas y algunas no, porque oye, me ha aparecido una hernia interna, sí, al cabo de un año, pero esto es de la cirugía. Nosotros en estos dispositivos no tenemos estas complicaciones, y fijaros un poco cómo vamos marcando, vamos cerrando, procedimientos que duran 1 horita, le ponemos una dosis de antibiótico, el anestesista pues, puede leer el periódico con tranquilidad, la doctora Filé, la doctora Giral, que suelen por estar ahí, pues están contentos, pueden controlar varias salas a la vez, oye, qué bien, oye. Y fijaros cómo dejamos el estómago reducido, como una redondita, y esto vamos aplicando puntitos de abajo hacia arriba, y hacemos lo que es un sleeve quirúrgico, pero por vía endoscópica. ¿De acuerdo? Resultados, fijaros, pérdidas de peso entre el 15 y el 20%, resultados a 2 años. Complicaciones, 2%. Cero mortalidad descrita en todo el mundo, ni una. Entonces, bueno, no estamos tan mal.
Estudios, sí, metaanálisis de 2.000, 3.000 pacientes. Fijaros, pérdidas de peso a los 2 años, 17, se mantiene el peso, no es una tontería. Pérdidas de exceso de peso, la cirugía que decía, 60, 70, ostras, con esto también, estamos con pérdidas de más del 70% del exceso de peso a los 2 años. Pero decía, no solo la obesidad, todas las enfermedades metabólicas mejoran de forma espectacular. No es una tontería, sí, pero es que la endoscopia dura 4 días. Estudio americano del 19 que se ha repetido, eficacia de duración a los 5 años. Sí, si seguimos al paciente, si lo hacemos del paciente y lo dejamos que se vaya a la Costa Brava a pasar las noches, pues no. Pero si lo mantenemos, fijaros, 5 años mantienen 15% de peso, más del 10% en el 70% de pacientes, ¿vale? Y ya que está Rosa Borràs aquí con el presidente del comité, hemos enviado este año aquí a Dexeus pues una pequeña publicación del año pasado, a ver si nos dan 1.000 eurillos de beneficio, y que lo que decimos es que efectivamente, fijaros, los controles a 6 y 12 meses radiológicos van bien, y las suturas persisten. Es explorador dependiente. Ojo, no es lo mismo que lo haga el señor Nebreda en Dexeus, que será espectacular, que lo haga el perito de los palotes en otro sitio, que no tendremos los mismos resultados. ¿De acuerdo? Y si la asociamos con fármaco ya vamos. Fijaros, pérdidas de peso. A los 5 meses les metemos fármaco. Pum, 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 pum. ¿Qué perdemos al año? 20%. Si le metemos fármaco, ¿qué perdemos? 25% de peso y la grasa y todas esas cosas. Estamos aproximándonos mucho a los resultados quirúrgicos, ¿vale? Entonces, como profilaxis, que sí que es importante que lo sepan ustedes, fijaros, en estos sistemas de suturas, sí que la deambulación precoz, son pacientes que no solo los tenemos una noche ingresados, pero algún centro lo hace incluso ambulatorio, ¿vale? Medidas de compresión no lo hacemos, pero deberíamos de hacerlo. Y luego, en función un poco del IMC del paciente, pacientes con superobesidad, se aconseja fundas de compresión, se aconseja heparina. Bueno, al final son pacientes que hacemos el proceso cuasi ambulatorio y la verdad es que no nos da tiempo de entrar en el Casiopea, nuestro programa, y hacer todas esas cosas. O sea, están en casa antes de que abramos el programa. Entonces, suturas, antibiótico, 1 hora antes del procedimiento, dosis única, no hace falta nada más, IVPs o meprazoles durante 2 meses, Helicobacter pylori, esto ya es del endoscopista, no está recomendado, media palabra de esto, nuevos sistemas de malabsorción intestinal, esto es en el endobarrier, estará nuestra comoderadora o coponente de Belviche, hicimos unos 50 casos en Belviche, aquí en Dexeus hemos hecho 5 casos, esto es una funda que hacemos por vía endoscópica, la desplegamos en el bulbo y hacemos una derivación intestinal, de tal forma que el alimento pasa por dentro de la funda y hace una mala absorción. Tenía un gran problema, que se enclavaba aquí con unos pinchos que eran horrorosos, 8 milímetros de longitud, que tuvo pequeñas índices de bacteriemias y cositas raras que yo no entiendo y que ya no está en el mercado, pero que al final del año volverá a salir y los encontraréis en vuestros hospitales con un sistema de anclaje bastante más mejorado. Importantísimo, perdón, que esta es la siguiente que nos reiremos, importantísimo, desde el principio, son tratamientos para la diabetes. Estamos hablando del paciente obeso, nos olvidamos del paciente metabólico y la endoscopia bariátrica nos la vamos a encontrar cada vez más en la mejoría de los parámetros metabólicos. Sí, pierden un 18% de peso, sí, pero es que sobre todo bajan la hemoglobina glicada entre 1 y 2 puntos y esto es lo más importante. Antes de que digáis nada, vamos a escuchar vuestros susurros, ¿no? El bypass gástrico externo. Me vuelvo a la figura del principio, a la Venus, esta es otra Venus, pero del siglo XX. Lo que hacemos con esto es hacer una gastrostomía inversa, de tal forma que el paciente alimenta, come y después de comer, durante 10 minutos le hacemos unos lavados y le sacamos el alimento por la gastrostomía inversa. ¿Sí? Ojo, hemos hecho uno en el hospital y no nos gusta mucho. Aprobación FDA, o sea, que cuidadito con esto. ¿Por qué? Porque 20% de pérdida de peso al año, porque no hay complicaciones, porque es mucho mejor que la de esto. Pero, hombre, los que somos religiosos nos vamos a confesar al día siguiente, porque poco de esto. Media palabra de la revisión de la cirugía bariátrica, que cada día nos... ¿Un minuto? ¿Eso es un minuto? Medio. Venga. De la revisión de la cirugía bariátrica. Fijaros, 1 de cada 3 pacientes operados puede ganar peso a 5 años, ¿vale? La cirugía, ha dicho la doctora Ballesta, con toda la lógica del mundo, que es
complicadísima, 15% de complicaciones mayores, tal, muchos gastos, etc. Entonces, somos amigos porque luego la invito a cenar. Entonces, dos factores muy importantes: el aumento del tamaño del reservorio y el aumento del tamaño de la anastomosis. Y allí les podemos ayudar. Anastomosis de más de 15 milímetros, están dilatadas, el paciente pierde peso, las vamos a cerrar nosotros por vía endoscópica, ¿vale? Tenemos un montón de estrategias, tratamientos. El que más utilizamos, APC, esto, sedación superficial en casa y no ha pasado nada. Y el más utilizado es con el sistemas de sutura, que lo que hacemos es, fijaros, con argón, otros tipos de sutura, este vídeo que nos lo paso, este otro vídeo que tampoco os lo paso, pero lo que hacemos es, lo veréis ahora con sistemas de sutura, quemamos y fijaros, una anastomosis de 36 milímetros la acabamos reduciendo a una anastomosis de menos de 10 milímetros, con lo cual saciedad, no gano tal y cual, ¿no? El paciente va, como todo en la endoscopia, perfecto, ¿vale? Incluso reducimos el cuerpo del estómago. No lo digo yo, lo dicen estos señores, una tal señora Girapiño o algo así, de la Clínica Mayo, por cierto, a 5 años, pérdidas del 10% de peso. Ya no solo evitamos que el paciente siga ganando, sino que encima le inducimos otra vez en la curva de pérdida de peso. Tampoco lo digo yo, lo dice metaanálisis. A 1 año, pérdidas medias del 10% en una intervención endoscópica de media hora. Sedación profunda, anestesia, duérmeme lo que trabajaré mejor, ponle el tubito y entre los dos hacemos un gran equipo. Estrategias futuras, por supuesto, nuevos balones, está este balón que hace aquí cosas raras, este que se ingiere y, oye, se me hincha y se me va. Nosotros tenemos un ensayo clínico aquí en Dexeus, 9 hospitales de España que llevamos nosotros, con unas guías. Este que, aparte de un balón, me va a hacer una prótesis que será como un bypass. Oye, pues muy bien el bypass, pero sin complicaciones. Esta otra estrategia, oye, nuevos sistemas de sutura, tubulares, que me graparán de arriba abajo todo el estómago, por vía endoscópica, por cierto. Prótesis largas, sistemas americano la semana pasada, 80% de pacientes dejan la insulina después de esta estrategia de tratamiento de media hora de duración. Creamos anastomosis por dentro, entre el estómago y el intestino, por endoscopia, para que hacemos bypass por vía anastomótica. Os lo vais a encontrar cada día más en centros de endoscopia y en centros de primera elección. En resumen, oye, la obesidad es una enfermedad prevalente, pandémica, epidémica, que nos tenemos que enfrentar todos a ellos y que penséis que cada día será más frecuente la endoscopia bariátrica que os vais a encontrar vosotros en vuestros centros hospitalarios y, oye, y para eso estamos, para intentar pues, ayudarlos. Muchísimas gracias a todos. Y esto, perdón, un segundo, cuando me pidieron la diapositiva hace 2 semanas, yo pensaba que estaríamos campeones de liga, lo haremos el domingo, pero bueno, oye, y agradezco a las anestesistas de esta casa que en gran parte, gracias a ellos, pues bueno, pues estos disfrutan no, pero ven ganar el Barça. Gracias. Bueno, pasamos a la última ponente, doctor Espinet, ha agotado su tiempo, pero habrá un poco de discusión, yo creo. La verdad es que sea la técnica quirúrgica o sea la técnica endoscópica, para nosotros el paciente es el mismo paciente con los mismos problemas y el mismo paciente que tendremos que acceder, o sea que habremos de hablar de esto. Ahora pasamos con la doctora Marta Caballero, ella sí que es experta como anestesióloga y nos dará una visión de su campo de trabajo, cómo se trabaja desde el campo de la anestesiología, la cirugía bariátrica. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Para mí es un placer y un honor representar a mi servicio, a mi hospital, y quería agradecer a la doctora Imma Camprubí pues, por su ayuda en la confección de la sesión y ver qué temas podían ser interesantes. Por un lado, porque corríamos el riesgo en esta sesión de solaparnos con las sesiones de otros compañeros de vía aérea, de ventilación, de técnicas locorregionales. Entonces, bueno, esperamos que el enfoque que le hemos dado os guste, sea provechoso para todo el mundo. No soy tan divertida como el ponente anterior, estoy en medio de estos a mis enemigos, pero bueno, yo voy por otro lado. Bueno, como introducción y según datos de la OMS de 2016, y que ya hemos ido repitiendo, hay más de 2.000 millones de personas con sobrepeso, lo que representaría en esa época un 25,3% de la población mundial, y de estos 650 millones de personas estaban diagnosticadas de obesidad.
La obesidad no es solo un problema por ella misma, sino también por todas las comorbilidades asociadas a ella, pues como ya hemos ido diciendo y como bien ha dicho anteriormente el compañero, más de 60 comorbilidades, entre ellas diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria y un largo etcétera. Al entender a la obesidad pues, como una enfermedad crónica, se ha visto que la dieta y el ejercicio físico son insuficientes para el control del peso y las comorbilidades a largo plazo y la cirugía, por tanto, es, por ahora, y seguirá siendo, yo creo, el tratamiento más efectivo para tratar la obesidad grave y las complicaciones. Los datos con los que ha comentado anteriormente la doctora Ballesta varían un poco. Yo los que había encontrado es que anualmente se hace una media de más de 575.000 procedimientos de cirugía bariátrica, entre los que, como ha dicho ella, predominan la técnica Sleeve y el bypass gástrico. Y esto, bueno, este mensaje o este número que indica pues que la obesidad y su manejo pues tiene mucha repercusión en los centros sanitarios y en nuestra actividad asistencial en el día a día, ¿vale? Desde los inicios de la cirugía bariátrica, por allá en 1950, gracias a las técnicas quirúrgicas, cirugía mínimamente invasiva y al manejo perioperatorio, pues se ha conseguido una disminución de la morbimortalidad y de la estancia hospitalaria de estos pacientes. Nuestros esfuerzos, aun haber mejorado y tener unas cifras muy buenas, deben ir encaminados a seguir disminuyendo estas complicaciones para disminuir la morbilidad y los costes sanitarios derivados de este procedimiento. Pues un poco, ¿no? Como comentaba la doctora Borràs, pues sí, en el hospital donde trabajo se realiza mucha actividad en cuanto a cirugía bariátrica y queríamos traer un poco de números pues, para hacernos a la idea, ¿vale? El año pasado, como podéis ver aquí, se realizaron un total de 238 intervenciones de cirugía bariátrica. Este año, con aumento de plan de choque y de más quirófanos y demás, se calcula que llegaremos o podemos llegar a las 320 cirugías. ¿Qué tipos de cirugías? Bueno, veis desglosadas, hay más de 5 que son las que comentaré porque había un estudio en los últimos 2 años que era del bypass con una sola anastomosis, pero las 5 que hacemos son la gastrectomía vertical, el bypass gástrico, cruce duodenal, el SADIS y luego, como bien ha dicho la doctora Ballesta, la cirugía revisional, que es otro saco, ¿vale? Bueno, de todas estas cirugías me diréis, bueno, ¿y qué números o qué resultados tenéis? Desglosamos, ¿no?, los del último año para traer algunos datos. Del total de intervenciones se registraron un total de 11 complicaciones, de las cuales 5 de ellas eran consideradas como graves dentro de la clasificación de Clavien-Dindo, consideradas como más de 3A. ¿Qué fueron estas complicaciones? Pues 2 casos de discencia de anastomosis que requirieron revisión, una fístula que también requirió revisión y 2 casos de sangrado, uno tratado mediante DIVAS y el otro necesitó de cirugía. Viendo estos datos, lo que quería comentar, que sí, hacemos 238 procedimientos, pero ¿qué pasa con la lista de espera? Bueno, la lista de espera en Beibiche para operarse de cirugía bariátrica es de 2 años y 6 meses, lo que equivale a 740 pacientes, ¿vale? Sí que es verdad, como veis, que la pandemia y el año posterior pues, tuvo algo de repercusión en que se aumentara esta lista de espera, ¿vale? Pero es un problema en auge y que hay que ver cómo gestionamos para dar salida a todos los pacientes. Para nosotros es una prioridad un abordaje amplio desde varios puntos de vista de estos pacientes y en el hospital desde hace muchos años ya se trabaja desde un punto de vista multidisciplinar. Hay un equipo, una unidad funcional que incluye todos estos profesionales sanitarios. Diría que hay entre 25 y 30 profesionales involucrados de las distintas áreas que trabajamos conjuntamente y confeccionamos ya protocolos. El primer protocolo se elaboró en 2005, se publicó en 2007 y la última actualización es del 2021. ¿En qué consiste este abordaje multidisciplinar? Pues hay 2 pilares importantes. Por un lado, nosotros queremos que el paciente sea consciente de su enfermedad, de su implicación en el proceso y del otro lado toda una serie de medidas para que el paciente llegue
lo mejor posible al día de la intervención quirúrgica. Algunas de estas medidas que creo que son importantes, pues una pérdida del peso, ¿vale? Se recomienda una pérdida del 5-15% del peso inicial, ¿vale? Que es una medida que ha demostrado disminuir la morbimortalidad posoperatoria en estos pacientes. Y también al disminuir tejido hepático también luego facilita la faena de los cirujanos, ¿vale? Más espacio operatorio. Luego, optimizar y diagnosticar, porque muchos pacientes están infradiagnosticados de cuadros de SAUS, no solo de SAUS, sino del síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad, ¿vale? Que es algo muy importante y que a veces se nos olvida. ¿Para qué? Pues para qué digo, pues una optimización global del paciente y que tenga una continuidad asistencial. Me interesa desde el preoperatorio, en el intraoperatorio, pero luego seguir en el posoperatorio y evolución del paciente. Bueno, para reflejar un poco el trabajo en equipo que realizamos y que gracias a ello se puede afrontar casos de magnitud extrema, traigo este paciente que operamos en verano de este año pasado, ¿vale? Se trata de un paciente de 24 años, podéis sacar las calculadoras si alguien no me cree, peso al inicio 280 kilos, 1,69 m, tenía un IMC de 98, ¿vale? Entonces, patología asociada a este paciente, una situación familiar difícil de base, ¿vale? Exenol severo que le comportó un síndrome de Wernicke, incluso hizo hace ya unos años atrás un Guillain-Barré, un SAUS grave con CPAP, ¿vale? Todo esto estoy hablando con 24 años, ¿vale? Que también el impacto que tiene. Vida en cama, limitado totalmente. Su hermana era la principal cuidadora, ¿vale? Se intentó un paso intermedio, que fue el de la colocación de un balón, que en este caso no sirvió para nada, se tuvo que retirar porque no había mostrado efectividad ni disminución de ningún peso. Por claudicación familiar y de cara a la optimización para la cirugía, pues el paciente estuvo ingresado en el hospital bastante tiempo, entre centro sociosanitario previo y lo que era el tiempo de hospitalización, porque tenemos en el mismo hospital hay sociosanitario y luego la planta de hospitalización como tal, estuvo unos 2-3 meses ingresado antes de la cirugía. Con el equipo de fisioterapia, nutrición, endocrino, todo el equipo que hemos comentado anteriormente, el paciente perdió 40 kilos. Eso supone una pérdida del 14,2% en este paciente, con lo cual habíamos llegado pues, a nuestro objetivo de la pérdida del 5-15%. El equipo de neumología revaloró y optimizó al paciente. ¿Por qué? Pues porque había que asegurar que la CPAP que estaba haciendo la hacía bien, que era eficiente, que no había ninguna cosa a mejorar antes de la cirugía, dada la envergadura del problema y que podía tener muchas complicaciones. Anestesia, pues fuimos a valorarlo muchos días a lo largo del ingreso. ¿Para qué? Pues para que el paciente también fuera consciente de la envergadura del problema, no solo el paciente, sino la familia. Para coordinar con todos los equipos, con equipo de enfermería en quirófano, con los cirujanos, con el equipo de reanimación postquirúrgica, pues hablar un poquito y ver, seguir todos una línea, ¿vale? Ir todos en la misma dirección. El equipo quirúrgico decidió una cirugía en 2 tiempos por la morbimortalidad asociada de este paciente. En un primer tiempo se decidió hacer un sleeve, ¿vale? Lo hicimos con cirugía mínimamente invasiva asistida por robot, que hacemos en Beibiche desde principios del año pasado. Y en un segundo tiempo se planteaba hacer el cruce duodenal. Sí, pintó muy maravilloso. El paciente pues, llegó con 240 kilos a quirófano e IMC de 84. Claro, anestesia, ¿qué más hicimos? Comprobar que las mesas, no parece mentira, pero que la mesa aguante ese peso. No solo la mesa de quirófano, sino la cama del posoperatorio. No todas las camas aguantan ya esos pesos. Luego también aseguramos, aquí no se ven, no había fotos mejores, tuvimos que colocar dispositivos como extras a la mesa para que el paciente no se desparramara, ¿no? Que no se cayeran. Unas medias, como podéis ver, que escasas, ¿no? Que le quedaban muy justas.
Luego, ¿qué más? Unos sistemas de rampa. Nosotros tenemos unos sistemas de rampa, pero dado el caso, para mejorar lo más posible los ejes de alineación de la vía aérea, para no tener tantos problemas, pedimos unos a una casa comercial, que ahora os mostraré las imágenes, para mejorar la posición. La intubación se hizo mediante GlideScope, ¿vale? Sí que es verdad que no hubo problemas de ventilación. Ese día se programó que hubiese 2 anestesistas por la envergadura del problema y lo que pudiera pasar. Se hizo ventilación bien, intubación con GlideScope sin incidencias. Lo que sí, en este paciente se consideró preinducción y extubación inmediata, soporte con CPAP, ¿vale? Y la verdad que el paciente, ningún problema, ni intraoperatorio, ni postoperatorio, pero sí se complicó. ¿Qué le pasó? Pues un sangrado, ¿vale? Tuvo un sangrado de vaso corto que requirió transfusión de 2 concentrados de Matíes y revisión en quirófano. Era uno de los 2 casos que os había comentado. Sí, se complicó, pero es que veis la envergadura del problema y todo lo que podría haberle pasado. Entonces, yo creo que es gracias a todo ese equipo que estuvo pendiente, estuvo durante mucho tiempo, que el paciente estuvo luego 12 días hospitalizado, luego siguió en el sociosanitario y se fue de alta 3 meses después. Hoy, a día de hoy, el paciente, ahora el peso no me acuerdo de memoria, pero es un IMC de 64 y ya ha entrado en lista de espera pues, para el segundo tiempo, que es el cruce duodenal. Bueno, un poco en esta línea, ¿no? Pues nuestro abordaje multidisciplinar, nuestra manera de actuar es un poco el que va alineado pues, con las guías ERAS, con las guías RICA, ¿vale? Las guías ERAS en cuanto al paciente de cirugía bariátrica, las primeras recomendaciones aparecieron en 2016. Todos sabéis qué son estas guías de ERAS, ¿no? Pues son todas aquellas medidas pre, intra y posoperatorias con un nivel de evidencia bajo, medio o alto que han demostrado que pues disminuir la respuesta al estrés quirúrgico, aumentar la recuperación funcional, ¿para qué? Pues para disminuir complicaciones, estancia hospitalaria y, por supuesto, aumentar la calidad asistencial. También, ¿qué nos permite estas guías? Pues también un poco estratificar los pacientes por riesgo y decidir qué pacientes necesitarán ir a la UCI o a la RPQ en nuestro caso, o pueden ir a la URPA, unidades de reanimación posanestésica y luego alta a la planta. ¿Vale? Todo ello, pues como digo, desde un punto de vista multidisciplinar, y nuestro papel yo creo que es fundamental porque podemos influir tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Por lo tanto, nuestra involucración es básica en todos estos momentos. He querido hacer un poco de resumen, ya no me he centrado en las preoperatorias porque hay una compañera, Mar Montané de Clinic, que lo ha hecho muy bien. Y no quería entrar en la prehabilitación, preparación de los pacientes, pero sí un poco de resumen de algunas medidas del intraoperatorio que creo que son importantes. Bueno, en cuanto a técnica anestésica, manejo de vía aérea, por supuesto ha habido mucho avance. Eso ha permitido pues, disminuir la morbilidad asociada de estos pacientes de la vía aérea y de los procedimientos. El acceso venoso, como ya se ha comentado, pues puede ser dificultoso y a veces hay que planificar previamente o, bueno, decido si hay alguna, pues para hacer colocar alguna vía, pues para hacer la inducción y luego, si ya no encuentro nada más en Iconeco, pues plantearnos algún acceso vascular central. Algo que creo bastante importante y que nos ha mejorado mucho pues, la seguridad, no solo en el quirófano, sino en cuanto a disminuir las complicaciones respiratorias, no solo es el uso de monitorización del bloqueo neuromuscular, sino su reversión gracias a la implantación del Sugamadex, ¿no? Y ahora el binomio rocuronio-Sugamadex nos acompaña en nuestro día a día. Luego, evidentemente, pues la fluidoterapia, ¿no? Pues, terapias guiadas por objetivos para evitar el exceso de líquidos en estos pacientes. Estrategias ventilatorias, ¿no? Ventilación protectora con maniobras de reclutamiento que se recomiendan sobre todo post-inducción por ese tiempo en el que ya se ha demostrado y se ve que hay aumento de las atelectasias, y también al finalizar la intervención y antes de extubar por lo mismo, porque también al trabajar con las presiones intraabdominales y demás, hay zonas que se pueden haber atelectasiado a lo largo de la cirugía, aunque el paciente esté en antitren, ¿vale? Que eso también ya nos mejora mucho la dinámica ventilatoria en el intraoperatorio y nos ayuda. Ya lo hemos comentado, las técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Que son la técnica de elección hoy en día y que han mejorado mucho los resultados de estos pacientes, y evitar sondas y drenajes de rutina. En este punto sí que quería comentar el tema de las Fouché, ¿vale? Como bien ha comentado la compañera de cirugía, son de un calibre considerable. Nosotros utilizamos Fouchés de 36 y de 40. Entonces,
es importante no solo en la introducción de esa Fouché ir con cuidado porque se pueden producir lesiones en mucosa de orofaringe, en esófago y en estómago. Y luego con las movilizaciones al entrar y salir tampoco ser bruscos porque se pone en riesgo el trabajo que está haciendo el equipo quirúrgico. Y además hay veces, esto lo comento porque nos pasó una vez, porque en la Fouché ya os digo que el calibre es muy grande y a veces no, para la laparoscopia una de las recomendaciones es aspirar el contenido gástrico para que este estómago esté lo más vacío posible y demás. Entonces hay veces que el compromiso de espacio, ¿no?, entre lo que es el diámetro de la Fouché y el aspirador no es un buen mecanismo. Entonces a veces ¿qué hacemos? Colocamos una sonda orogástrica, que es más fina, podemos aspirar, pero luego hay que sacar esa sonda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fina, ¿vale? Con la Fouché ellos lo ven y se puede decir, que se ha metido la Fouché, sácala y tal, pero las sondas normales pasan desapercibidas y un día hubo un error, se olvidó la sonda y se grapó, con lo cual hubo que rehacer la anastomosis de forma manual y eso alargó el tiempo y bueno, pues luego puede alargar e implicar complicaciones posoperatorias. Ya lo han comentado antes el doctor Monclús, ¿no?, pues que en estos pacientes la dosis no es estándar por peso, hay fármacos que hay que ajustar por peso magro, otros por peso corporal ajustado y otros por peso total, ¿vale? Y luego el sistema de rampas, ¿no? Porque como veis reflejado en la imagen, ¿qué me costará más este paciente o este paciente que ya está bien colocado, con la alineación de los ejes y demás? Mucha importancia, ¿no?, pues en los sistemas de rampa, no solo para mejorar la alineación de la vía aérea, sino después también para mejorar la ventilación, la prooxigenación y disminuir los riesgos de la laringoscopia, ¿vale? La siguiente. Sí, un aspecto importante que está ligado a muchas de las medidas que he comentado en 2 diapositivas anteriores y que me gustó mucho, que lo oí del doctor Mullier cuando fui a unas jornadas allí en Brujas como padre de la OFA, un poco para aprender, es el concepto de protección del peritoneo, que no es solo faena del cirujano o del anestesista, sino un poco en conjunto de los dos, y hay varios factores pro o sea, que benefician esa protección y otros que lo perjudican, ¿vale? Hay algunos estudios en el que se valora el papel de los glucocorticoides en cuanto a la reducción de la inflamación peritoneal y por tanto mejora de la respuesta posoperatoria. ¿Por qué? Pues porque la inflamación puede poner en riesgo la hipoperfusión del peritoneo, esto comportar pues alteraciones de esta membrana, favoreciendo pues, bueno, el edema, que luego esto, si hay lesiones demás, puede favorecer las adhesiones, las bridas, ¿vale? Que se peguen las asas allí. Y luego otro punto importante es la absorción del CO2, ¿vale?, que no es despreciable en estos pacientes y que debemos intentar minimizar al máximo. Junto a esto, pues ahí se calcula que una duración de neumoperitoneo de más de 1 hora y una presión intraabdominal de más de 8 milímetros de mercurio no es mucho, ¿vale? Pero estos 2 factores se han asociado a un aumento de esa inflamación, de ese deterioro del peritoneo y por tanto de más absorción de CO2, ¿vale? Y todas estas medidas pues las tenemos que tener en mente pues para eso, para proteger esa membrana, ese órgano que a veces no le damos importancia y lo tiene. Hay algunos autores que recomiendan cierta, bueno, es como la posición de playa, con una elevación de las piernas, porque no solo para mejorar la distensibilidad y ayudar al peritoneo, sino también para mejorar el espacio operatorio, dicen. ¿Por qué? Porque hay menos tensión de los rectos anteriores y eso ayuda o puede ayudar al espacio intraabdominal y por tanto que el cirujano trabaje mejor. La diferencia entre 20 y 30 se habla en pacientes que tienen mucho faldón. ¿Por qué? Pues por la compresión de las femorales. Tengo que decir que nosotros en Babyche lo probamos, pero no lo hemos aplicado ni llevado a la práctica porque la disposición de cómo quedan las trócares, tal y como los ponen en nuestro hospital, les dificultaba el trabajo. Entonces, bueno, no lo hemos llevado a cabo, pero es algo que, bueno, que dejamos aquí como mensaje que a lo mejor puede ser útil. Centrándonos en el posoperatorio,
¿no? Pues las técnicas de infiltración de anestésico local. Nosotros lo que hacemos muchas veces es una infiltración colocación de trócares y luego al finalizar la intervención y luego pues un abordaje multimodal de la analgesia, ¿vale? Luego, según la estratificación de estos pacientes, si tienen patología pulmonar asociada o no, pues determinar oxigenoterapia, técnicas de CPAP, técnicas de BiPAP, ¿vale? Sobre todo, también como os decía, ¿no? en la diapositiva al inicio, pues el síndrome de hipoventilación obesidad, ¿vale? La BiPAP BMNI profiláctica e ingresó en UCI para vigilancia. Y luego, que ya lo había remarcado también el doctor Monclús y que a veces es la gran olvidada, es la tromboprofilaxis. Nosotros hacemos mecánica y farmacológica. Farmacológica hacemos con Clexane, 30 miligramos cada 12 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la principal causa de mortalidad en el paciente sometido a cirugía bariátrica, ¿vale? Hablando de complicaciones, aparte de la trombosis venosa, como ya hemos dicho, pues la fuga anastomótica, ¿vale? Que según las series y revisiones puede ir de un 0 a 8 a un 1,5%, aumenta muchísimo la morbilidad y la mortalidad. ¿Está asociado o hay factores de riesgo? Sí, pacientes con IMC de más de 50, pacientes con síndrome metabólico, cirugía revisional, como decía la doctora Ballesta. ¿Cómo sospecharlo? Pues puede aparecer entre las primeras 24 horas o días posteriores. Aquel paciente que esté con una taquicardia persistente, que esté con pirosis, que veas que hay alguna cosa que no, dolor abdominal, hay que sospecharlo, ¿vale? El sangrado, pues según las series revisadas, según la intervención quirúrgica realizada, pues puede ir de un 0,5 a un 4%, ¿vale? Complicaciones respiratorias, telectasia, neumonía, descompensación de la insuficiencia respiratoria, etcétera, ¿vale? Las náuseas y vómitos posoperatorios, ya no solo por el tipo de paciente, sino también por la cirugía realizada. Y hay veces que hay que hacer una buena exploración, anamnesis del paciente, porque muchas veces, sobre todo en cirugía de sleeve, lo que refieren no es, a veces te dicen, sí, es que tengo como unas náuseas, luego cuando lo analizas bien te dicen que tienen como un dolor de opresión aquí, por la misma cirugía. Entonces, hay algunos autores, nosotros no lo tenemos instaurado ni protocolizado, que sugieren que la buscapina o parches de nitroglicerina podrían ir bien para tratar este dolor, ¿vale? Luego ya otras complicaciones a más largo plazo, el síndrome de dumping, que es una complicación crónica de cirugía malabsortiva, pacientes con diarrea, flashing, dolor abdominal, etc. Y luego la hernia interna, que es una complicación tardía y a veces de difícil diagnóstico. Pues este verano pasado estaba de guardia y operamos una chiquita que era obesa mórbida, se operó, perdió peso, era una chica delgada y tenía una clínica de dolores abdominales intermitentes que nadie acababa de filiar, cada vez que venía a urgencias le hacían un TAC, no veían nada. Pero a la tercera bala vencida que dicen, le hicieron un TAC y tenía una hernia interna. Al operar, ¿qué pasa? Es, como bien ha dicho ella, que se cierran los mesos, pero con esa pérdida tan brusca y demás, se había creado como un espacio en ese mismo meso y entonces había una hernia que entraba y salía. Y claro, cuando venía con el pico de dolor, es que estaba la hernia, cuando le hacían el TAC, se vaciaba, salía del agujero, no tenía nada. Pobre chica, estuvo bastante tiempo dando vueltas hasta que la operamos de la hernia, ¿vale? Referenciándonos a lo que decíamos de la analgesia multimodal, ¿por qué tenemos que hacerlo? Bueno, pues porque los opiáceos, es verdad, son ampliamente utilizados en analgesia perioperatoria, pero tienen sus efectos secundarios, ¿vale? Entonces, para minimizar estos efectos secundarios, se considera o se teoriza con este abordaje multimodal que la combinación de diferentes mecanismos que actúan a diferentes niveles de la vía nociceptora permitirán de una forma simultánea y sinérgica mejorar el efecto analgésico y minimizar los efectos secundarios indeseables. ¿Por qué? Porque también dice que como utilizo dosis menores de cada uno de estos grupos, pues los efectos secundarios de cada uno de estos son menores. Por eso las guías ERAS las incorporan, ¿vale? También pues con este objetivo de un ahorro de opiáceos que en este grupo de pacientes, por su patología respiratoria y sus comorbilidades posoperatorias, pues son un target de pacientes pues, en el que esto llama la atención y se debería de hacer. ¿Qué pasa? Esta idea, bueno, pues se ha extendido a lo que hoy en día pues todos conocemos como OFA o anestesia libre de opiáceos, ¿vale? Dada la charla, para eso, como hemos dicho, para no ensolaparnos con otros compañeros, hemos querido hacer una pequeña revisión del tema.
antes de empezar, lo digo de una forma neutra y humilde. ¿Por qué? Pues porque en Beibiche no lo hacemos activamente. Tenemos un protocolo esbozado, pero no está ni pasado por comité ni publicado y no lo hacemos activamente, pero sí que tenemos un grupo de trabajo, que tenemos interés, vamos revisando la evidencia y luego, pues gracias a compañeros de otros hospitales, pues como los de Moisés Broggi, que nos han abierto las puertas del quirófano para ir a ver cómo lo hacen, que tienen más experiencia que nosotros, o incluso hemos ido a Brujas con el doctor Mullier para, bueno, pues para nutrirnos de esa experiencia y ver si en nuestros pacientes y en nuestro centro sanitario sería aplicable, porque ya lo sabéis, todo es muy bonito en la teoría, pero luego cada centro, bueno, pues tiene su dinámica, su día a día y no todo es tan fácil. Claro, a la hora de abordar este tema decimos, vale, ¿por qué usamos opiáceos en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué los usamos en anestesia? Bueno, hay que hacer un poquillo de resumen breve de cuál ha sido la evolución. Desde la anestesia con agente único, con altas dosis de hipnóticos, lo que tenía como efecto secundario muchas alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, y con la implantación de los mórficos sintéticos por allá en 1960, que se consiguió pues, mejorar esa estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Pues porque se consiguió disminuir las dosis del hipnótico utilizados. ¿Qué permitía? Pues al limitar los estímulos nociceptivos, como digo, controlar mejor las reacciones cardiovasculares. ¿Qué pasa? Pues que al utilizarlos se fue viendo todos sus efectos secundarios y se ha ido ajustando las dosis. ¿Por qué? Pues porque se han visto que hay efectos como que se llama la paradoja de los opioides en cuanto a la hiperalgesia en el posoperatorio, la tolerancia, el manejo luego dolor agudo y la cronificación de este, ¿vale? Con lo cual todo esto ha llevado al ahorro de opiáceos, a una analgesia equilibrada, ¿vale? Todos sabemos y somos conscientes del problema del dolor benigno maltratado, ¿vale? Con la crisis de opiáceos, ¿vale? En Estados Unidos en el año 2017 se registraron unas 70.000 muertes, si no recuerdo mal, asociados a este problema, que es un problema de prescripción, un problema que tenemos en la sociedad y que hay que resolver, ¿vale? ¿Y esto qué ha hecho? Pues cambiar un poco nuestra manera de trabajar o de combinar los fármacos, ¿no? Antes los opiáceos eran como un pilar muy establecido y ahora se relegan al último peldaño, ¿vale? Habiendo agotado previamente otras opciones terapéuticas hasta recomendarlos. Y algunos coadyuvantes han ganado mucha importancia, como son la dexametasona, la lidocaína, el sulfato de magnesio, etcétera, ¿vale? Y sobre todo las técnicas de anestesia regional, que no me olvido de ellas, ¿vale? Bueno, pues todos estos fármacos, diferentes coadyuvantes, analgésicos, etcétera, que actúan con efecto primario y secundario a nivel de los 3 pilares de la anestesia, que como todos sabéis son la antinocicepción, la inconsciencia, amnesia y la inmovilidad, ¿vale? Siguiendo en esta diapositiva hay, bueno, pues aquí se referencian varios fármacos, su mecanismo de acción, sus beneficios y sus riesgos contraindicaciones. No es motivo de esta sesión hoy extenderme en cada uno de ellos, porque si no, no acabaría ni a las 6 de la tarde, pero sí que quería dejaros este par de diapositivas porque como luego tendréis el material, podéis repasarlo y revisarlo por si es de vuestro interés. Lo que sí quería remarcar, ¿no? Pues, por el tema de la OFA que he dicho que quería revisar, quería comentar 4 cosas, es que de unos años aquí veis un aumento exponencial de las publicaciones de OFA en PubMed y en otros registros, ¿vale? Que luego se desglosan según si son estudios randomizados, observacionales, retrospectivos, prospectivos, etcétera, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Pues que hay un interés en auge y mucho en pacientes de cirugía bariátrica y por eso pensamos que podía ser de interés pues, revisarlo así desde un punto de vista neutro, ¿vale? Cogiendo de referencia esta tabla que estaba resumida de varios estudios clínicos randomizados de una revisión sobre el tema de la OFA, como veis, ¿se ve? Sí. Pues de los 8 o 10 artículos que hay, bueno, pues bariátrica está muy representada, ¿vale? ¿Qué resultados vieron? Bueno, los he intentado marcar porque algunos se repiten, pues reducción del dolor, reducción del consumo de la morfina postoperatoria. Algunos decían que, bueno, que si se utilizaba dexmedetomidina había más sedación de los pacientes, salían un poco más dormidos.
Reducción en las náuseas y vómitos posoperatorios se calcula, según las revisiones, bibliografía que he revisado, hasta un 30%, ¿vale?, de las náuseas y vómitos provocadas, porque recordemos, no solo son por los opiáceos, también es por la manipulación quirúrgica, por neumoperitoneo, por otras muchas causas, ¿vale? Y reducción, este es de Moulier, ¿vale?, el padre de la OFA, reducción de la desaturación en el posoperatorio, ¿vale? En cuanto a efectos secundarios, bueno, recogidos como bradicardia e hipotensión, algunos sí que hablaban de hipotensión y de bradicardia, pero tengo que decir que muchos de ellos no especificaban a qué se referían con hipotensión y bradicardia, si era menor de 60 de frecuencia cardíaca, la tensión, y en cambio otros lo daban como no significativo. Entonces, estos beneficios nos hace plantearnos o teorizar en qué pacientes los podríamos aplicar o cuáles son estos pacientes los que se podrían beneficiar más de esta técnica, ¿vale? Pues se considera pacientes más sensibles a los efectos secundarios de los opiáceos. Dentro de este grupo entrarían los pacientes de cirugía bariátrica, ¿no?, los obesos, pacientes con patología respiratoria, pacientes con dolor crónico, consumo de opiáceos previo IQ. Este grupo de pacientes o grupo de pacientes suponen un reto importante para los anestesiólogos, ¿no?, por los efectos de hiperalgesia y tolerancia posoperatoria derivado de este consumo ya previo, y que se cree que es el subgrupo que quizás se podría beneficiar más de esta estrategia. En cirugía oncológica lo pongo entre paréntesis por el tema de que hablan del papel que tienen los opiáceos o podían tener los opiáceos en cuanto a la proliferación celular, respuesta inmune, pero bueno, que este tema es un poco, no quiero entrar porque quizás habría que ver o estudiar más cada uno de estos fenómenos antes de hacer una aseveración al respecto. Y luego, en otro subgrupo que también parece que podría tener utilidad, pues es en aquellas cirugías más dolorosas y prolongadas, y por tanto que una estrategia reductora de opiáceos pues, sería relevante, ¿vale? ¿La OFA tiene efectos adversos? Bueno, pues como todo tratamiento, como todo fármaco, pues sí que puede tener. Se han recogido, como he dicho antes, episodios de hipotensión que pueden ser severos y de bradicardia severa por supresión del sistema nervioso simpático asociado a la dexmedetomidina. Otros relacionados a nivel del sistema nervioso central con la ketamina, como todos sabemos, alucinaciones, mareos, visión borrosa. Y luego, asociados a la lidocaína, según la concentración plasmática a la que llegamos, pues cambios neurológicos y disritmias. ¿Esto qué nos lleva o a qué nos concluye? Pues que a lo mejor hay miedo o dudas sobre cuál es la mejor combinación de fármacos y dosis a utilizar pues, para minimizar estos efectos secundarios. Hay pacientes en los que, por todo lo dicho, se debería de evitar o intentar no realizar esta técnica. Y no lo digo yo, es una recomendación realizada por Moulier, que si lo leéis en alguna revisión que ha hecho, pues él también pone sus líneas rojas, ¿vale? ¿En qué pacientes? Pues pacientes que tienen un bloqueo nodal, o pacientes con trastorno del sistema nervioso autónomo como hipotensión ortostática, ¿vale? Pacientes con estenosis coronaria crítica conocida o isquemia coronaria aguda, y en pacientes pues, con shock hipovolémico inestable o paciente politraumático, pues porque al suprimir o inhibir esa respuesta simpática, pues en este colectivo de pacientes puede haber complicaciones, ¿vale? ¿Tiene sus limitaciones la OFA? Bueno, claro, al hacer un abordaje multimodal, vale, sí, disminuimos la dosis de opiáceos o incluso la anulamos, ¿no? Pero estamos combinando más fármacos, se pueden producir más efectos secundarios por este hecho. ¿Cuáles son las dosis óptimas? ¿Qué consecuencias clínicas tiene? Esto, pues, bueno, pues que hay necesidad pues, de estudios con una N superior para poder hacer estudios que demuestren o descarten la superioridad de esta técnica, estudios que validen o que te digan cuál es la pócima mágica, ¿no? Porque veréis que hay muchos protocolos publicados, cada uno tiene su receta, pero hay algunas variaciones, ¿vale? Entonces eso hace a veces que también la implementación de esta técnica pues a veces no sea del todo fácil. Como digo, ¿no? Pues la evidencia es escasa aún, a veces hay mucha heterogeneidad en los estudios que encontramos y pues lo que he dicho, ¿no? Pues que necesitamos ver también los beneficios a corto y largo plazo y las complicaciones. Antes habíamos dicho, hay menos desaturación en el posoperatorio, ya, pero esto
¿en qué se traduce? ¿Qué beneficio me va a traer a corto o largo plazo? ¿No? Porque puede haber una desaturación puntual, pero que el paciente no tenga una teletasia o no haga una descompensación de su insuficiencia respiratoria, ¿vale? La disminución drástica de los opiáceos intraoperatorios no siempre va asociado a una reducción de efectos posoperatorios, como el ejemplo que he dicho antes de las náuseas y vómitos, ¿no? Que sí que se puede reducir, pero no se anula, porque hay otros factores que juegan, o el hilo paralítico, ¿no? O otros factores. Se requiere de un gold estándar de monitorización precisa y validada de la nocicepción intraoperatoria. Cada vez hay más innovaciones en el campo y tenemos herramientas para monitorizarla, pero yo creo que hay que seguir investigando en el campo. Y lo que decía, ¿no? de que hay varias recetas, para decirlo de alguna manera, pero que hay que ir con precaución, pues por eso, por las dosis, si están bien definidas o no. Un poco, perdón, por la anterior, o sea, un poco por la seguridad, yo creo que se puso de manifiesto un poco con el estudio POFA, no sé si lo conocéis, es un estudio multicéntrico francés en el que se incluían 10 hospitales diferentes y se quería comparar una anestesia libre de opiáceos, con dexmedetomidina, comparada con opiáceos. Se tuvo que parar en un análisis intermediario de estos de seguridad porque se registraron 5 episodios de bradicardia, ¿vale? Sí que es verdad que luego, desglosándolo y analizando un poco quizás la razón y que se pueda justificar, es que se usaban dosis de dexmedetomidina, o sea, dosis más altas y infusión más duradera de dexmedetomidina, y esto podría haber explicado esos episodios, ¿vale? Luego, expectativas futuras, bueno, creo que falta mucho trabajo, ya no es esto a nivel de OFA solo, sino a nivel general en otros campos. Yo creo que aún hay que seguir promoviendo la racionalización de los analgésicos prescritos, tanto en el perioperatorio y posoperatorio de los pacientes, y que los pacientes también aprendan a hacer un uso racional de ellos para evitar la dosificación de opiáceos en pacientes que no los necesitan. Conocer realmente el estado real de la OFA sería muy importante. ¿Por qué? Porque esto permitiría recoger más datos, ¿vale? Tener Ns mayores para poder hacer estudios más potentes, pues para acabar de desgranar o de concluir todas estas cosas que quedan un poco abiertas, ¿no? De seguridad, complicaciones, la superioridad versus otras técnicas, ¿no? Como puede ser, ya no digo la basada en opiáceos, sino pues las técnicas con intento de ahorro de opiáceos, pero que sí que se utilizan opiáceos, ¿vale? Por tanto, pues eso, que se necesitan estudios clínicos de alta calidad, pues para estos temas que ya hemos dicho, seguir investigando en el campo de la monitorización nociceptiva, ¿vale? Para pues, poder tener una referencia y saber qué estamos haciendo y qué dosis de fármacos para poder titularlos mejor. Y luego, quizás es algo más futurista, pero un poco la anestesia personalizada, ¿no? En cuanto a la farmacogenética, farmacogenómica. Es muy simple lo que voy a decir, pero hay bastantes estudios en cuanto a las familias de los enzimas tipo CYP, ¿vale? Que bueno, metabolizan hasta el 80% de todos los fármacos administrados, y se ha visto que se pueden llegar a generar hasta 200 mutaciones en los genes implicados en la codificación de estas enzimas. ¿Esto qué hace? Pues así a grosso modo genera, como si dijéramos, metabolizadores lentos y metabolizadores ultra rápidos, y esto tiene consecuencias en las dosis de fármacos administrados y los efectos que tienen en el paciente de forma individual. Un ejemplo es el del CYP2D6, que es el que metaboliza los mórficos a su estado forma activa, ¿vale? Se ha visto que mutaciones que los hacen metabolizadores ultralentos se benefician menos de las dosis de fármaco, y en cambio los metabolizadores ultra rápidos, al pasar más fármaco a forma activa de forma más rápida, están expuestos a mayor toxicidad, ¿vale? Y creo que es un tema interesante y que, bueno, ya lo digo futurista, pero que yo creo que hay que seguir trabajando. Aquí os he dejado, bueno, una parte de la bibliografía de la que me he basado. Si a alguien le interesa el tema, quiere información de algún tipo, pues en el correo electrónico que hemos puesto en la presentación me lo podéis mandar y os lo mandaré. Y ya está, que muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Caballero. Me ha gustado muchísimo la presentación de los tres. Bueno, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta por hacer, tengo aquí el micro. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bueno, yo quería, pues empezaré yo. Empezaremos por la doctora Ballesta. Y yo te quería preguntar, realmente cada vez que hacemos estas cirugías, claro que no es lo mismo un paciente de 250 kilos que un paciente pues de 110, ¿no? Que son los que quizás aquí nos encontramos con más frecuencia. ¿Crees que estas cirugías actualmente que están ingresadas, creo solo 48 horas, llegaremos a las 24 horas o incluso llegaremos a operar por la mañana y que se irán por la noche? Porque como todo avanza tanto. Sí, o sea, de hecho en algunos centros se está haciendo, en Holanda, en Rotterdam hay un centro, nosotros fuimos a verlo y están haciendo la cirugía en 24 horas y que los operan por la mañana y se van por la tarde. De hecho, lo que pasa que, bueno, necesitas toda una infraestructura, una infraestructura de seguimiento, evidentemente, o sea, porque no es operarlos, te vas a casa y luego si tienes algún problema me llamas, tienes que tener una coordinadora que los llame, tienes que tener un turnover. Ellos hacían casi 7 o 8 cirugías al día y los pacientes se iban sin control postoperatorio, pero también es verdad que a la mínima complicación no hacían escáner, no hacían analítica, no hacían tránsito. Si se complicaban era la paroscopia diagnóstica directamente. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, en algunos sitios se está haciendo. No sé hasta qué punto tenemos el interés, o sea, veo todavía el interés científico, es lo que te quiero decir. Y luego, bueno, vosotros lo veis también, en todo lo que es cirugía ambulatoria. No sé hasta qué punto la población es lo que te pide. Si ya para una hernia inguinal, a veces explicarles que se tienen que ir a casa el mismo día, les parece, ¿cómo? ¿De verdad? Con una bariátrica ya no lo veo complicado. Con una endoscópica a lo mejor sí, pero... A ver, el jefe de las endoscopias. Las endoscopias se van con 30 kilos de menos ya la misma tarde. Como el paciente de Belvichet. Más seguimiento. Yo lo veo difícil que una cirugía con su neumo, con su riesgo de complicaciones, en un periodo donde estábamos, antes las vesículas se empezaron a operar, luego a través de la matriz. No perdamos el sentido común. Una persona que le hacemos un bypass gástrico, pues que esté 3 días ingresado con su azul de metileno, seguros, tal, si hay alguna incidencia, la detectamos en casa, la solucionamos aquí, no con el paciente ambulatorio, ¿no? La endoscopia sí que es verdad. Al final un balón intragástrico es una gastroscopia, un pelín más larga, las retiradas con intubación. Nosotros la colocación los dejamos 10 minutos en un box de reanimación y la retirada la hacemos con intubación, para anestesia, le dejamos 20-30 minutitos en la sala de recuperación y se van para casa. La cirugía más propiamente endoscópica se dice que es ambulatoria, se hace a las 8 de la mañana y al paciente le damos de alta a las 10 de la noche y tal. ¿Qué prisas tenemos? Lo hacemos bien, lo hacemos con tranquilidad, dejamos con una buena pauta analgésica, etcétera, por la noche y al día siguiente se van a casa con tranquilidad, con buen estado y no tenemos en ese sentido nosotros ninguna prisa. Por otro lado, también quería comentar que el doctor Spinetta está explicando que estas técnicas endoscópicas se están beneficiando mucho de añadir la medicación, esta medicación que nos estaban explicando esta mañana las endocrinas. Supongo que esta medicación también se podría añadir después de una cirugía laparoscópica, ¿no? Sí, ¿no? No, de hecho se usa, lo usamos. Lo que pasa es que lo usamos más cuando hay una meseta en la pérdida de peso. No se pone, se usa como preoperatorio para la pérdida de peso, sí que se usa mucho para facilitar y sobre todo, como decía Marta, en los pacientes superobesos. Y luego nosotros no lo dejamos como segunda arma porque es verdad que, por ejemplo, en pacientes con un índice de masa corporal superior a 50, cuando haces una técnica restrictiva pura, sabes que está siendo justo. O sea, podéis dar las vueltas que queráis, o sea, a más severidad en la cirugía,
por eso endoscopia es como es y cirugía es como es, tienes mejores resultados, pero a un precio, ¿no? Entonces, a veces estamos haciendo cirugía restrictiva en pacientes que sabemos que directamente deberían beneficiarse de una malabsortiva, pero por ser pacientes jóvenes, por lo que sea, y entonces ahí sí que la medicación nos está ayudando mucho, porque a lo mejor al año, a los 9 meses, empiezan a hacer una meseta, porque el cuerpo se acostumbra y ahí estamos viendo mucho beneficio y estamos haciendo estudios para hacer una segunda curva de pérdida de peso. Se usa y lo usamos mucho y va muy bien, de hecho. Oye, yo no quiero que se confunda nada. A ver, hoy por hoy, la estrategia más eficaz a largo plazo para el paciente obeso es el tratamiento quirúrgico. De las cosas, Pensaba que no lo ibas a decir. Tenemos que dejar las cosas claras. Pero muchos o algunos de los que estamos aquí no tenemos rangos quirúrgicos, entonces, hombre, pues vosotras no, yo hablo de mí, pero me refiero que, a ver, no perdamos el horizonte, es decir, a ver, la técnica ideal y más eficaz a largo plazo en el paciente con obesidad es la estrategia quirúrgica. Y nosotros estamos intentando posicionarnos en lo que hemos comentado antes, ¿no? En una estrategia que pensamos que tiene su punto y su impacto en la población. Y ahora una pregunta, luego hablamos todos, os hago la pregunta del caballero. Os quería preguntar, vosotros me dices que, bueno, nosotros tampoco, utilizamos de manera rutinaria y protocolaria lo que es la anestesia sin mórficos, sin opioides, pero sí que algunas de los fármacos, de manera, valorando el paciente, las características del paciente, en este caso, bueno, yo soy de las que hago este tipo de cirugía, este tipo de anestesia, pues sí que aplico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la lidocaína, dexametasona, sí que tengo ya como un protocolo establecido y que, bueno, en que me va muy bien, igual que con los gases, el desflorane, por ejemplo, etcétera. Entonces, quería saber si vosotros también tenéis algún tipo de protocolo, aunque no sea estricto, fuera de los opioides. La dexametasona sí que la ponemos a todos los pacientes en dosis un poco superiores a lo que haríamos en población general. Llegamos a 10 miligramos de dexametasona, etcétera. Y luego no tenemos el protocolo porque lo tenemos encarado dentro de lo que es el de OFA, pues para hacer toda la combinación o algunas pautas individuales. En cuanto al uso de la lidocaína, ¿vale? Desde la unidad de dolor del servicio se nos pasó una revisión, bueno, es un estudio clínico con 2 ramas, con ciego, con placebo, en cuanto al uso de lidocaína en cirugía bariátrica laparoscópica, precisamente es del 2013, ¿vale? Y en estos decían pues que un bolos de 1,5 miligramos kilo, si no recuerdo mal, seguido de una perfusión 2 miligramos kilo hora, demostró un control del dolor posoperatorio de los resultados en estos pacientes, con lo cual pues creo que sí, que usarlo es correcto y que puede ser seguro para el paciente. Lo que a nosotros nos genera, y que, bueno, que tenemos esta mentalidad conservadora, ¿no? Que no digo que sea ni buena ni mala, pero a tener esta mentalidad de ser más conservadores, lo que nos da miedo es la combinación de tantos fármacos, a veces para ahorrarnos el fentanilo que utilizamos para la intubación. Es que el bypass gástrico, lo ha dicho muy bien la doctora Ballesta, es que ni tienen el dolor aquí, es que no tienen dolor cuando se despiertan. Entonces, claro, yo justificar en nuestro grupo todas las dosis de fármacos, que si además lo hacemos combinados en el mismo, como el Mulimix, ¿no? Que es lo que patentó Muller, o lo hacemos con 1000 jeringas precargadas, todo el tiempo que implica y demás, a lo mejor por la ampolla que utilizo en la inducción, claro, sí que puede ser, o sea, que es lo que digo, que faltan estudios que demuestren su superioridad, entonces, pues bueno, pues no tenemos nada que decir, pero por ahora a nosotros nos cuesta dar ese paso, ¿vale? Pero que entiendo que haya otros centros pues que lo hagan y que tengan buenos resultados y que sí, que combinen y que no pase nada, pero que a nosotros nos da un poco de miedo. Y en cuanto, bueno, que habéis abordado el tema de la cirugía mayor ambulatoria, en Beibiche con el equipo quirúrgico hace ya un tiempo que nos estábamos planteando a ver si se podía llegar a cabo o no, por un problema también de lo que os digo, de la lista de espera. Es que, claro, 740 pacientes que tenemos que esperan la lista, o sea, que esperan esa cirugía, mientras tanto siguen teniendo esas comorbilidades y les pueden pasar cosas y hasta que les llegue la cirugía a 2 años y 6 meses,
bueno, pues se pueden infartar, ¿no? O sea, el pediabético, etcétera. Entonces, para intentar aumentar el número de cirugías, porque claro, el problema que tenemos, el tope es la hospitalización, no les dan las camas que les dan. Se está planteando todo esto, se está trabajando con la unidad de dolor agudo para un protocolo de cara, ¿no?, al intra y al domicilio. Se está también gestionando con hospitalización a domicilio, porque claro, estos pacientes sí, los vigilas 12 horas en el hospital para altarlos a casa a las 8 de la tarde, pero luego hay que haber algo más. Como decía ella, se necesita toda una infraestructura que no hay. Y lo que sí, bueno, de ese interés, y ahora junto con otro hospital, con el Hospital del Mar, se va a llevar a cabo un estudio con un protocolo para intentar ver si se pueden, si aporta beneficios, si se puede realizar, si es segura, ¿vale? Hacer cirugía mayor ambulatoria. En nuestro caso, antes de empezar con los compañeros del Mar, nos planteábamos solo las sleeve y con algunos, claro, IMC de menos de 45 que no tuviese ninguna patología descompensada o respiratoria grave, etcétera. Entonces hay que seleccionar muy bien los pacientes. Luego el área de influencia, claro, nosotros somos terciarismo. El paciente tiene que estar a 30 minutos del hospital en cirugía mayor ambulatoria. Que el paciente acepte, claro, si lo que dice para una hernia inguinal a veces es toda una parafernalia, que tengas cuidadores en casa, ¿no? Que haya todo un sistema ya no de colchón asistencial, sino familiar, para que esto se pueda llevar a cabo y sea factible. Tenemos una asistente online que nos pregunta, doctora Caballero, sobre el mantenimiento anestésico en obesos en general y en cirugía bariátrica. El mantenimiento, bueno, nosotros en Beibiche sí que trabajamos en obeso con desflorane, ¿vale? O con tiba. En sebo pues lo utilizamos o lo dejamos para los pacientes que tienen patología respiratoria o alguna comorbilidad que creemos que se podían beneficiar del efecto broncodilatador del sevoflurane. A mí personalmente el desflurane me encanta en este tipo de pacientes porque es que se despiertan súper bien como la tiba. El despertar es súper rápido, no tienen esta fase de agitación que a veces es un poco más duradera con el sevoflurane. Enseguida están centrados, abre la boca, te abren la boca, respira hondo, o sea, colaboran muchísimo, con lo cual yo lo que puedo recomendar o lo que hacemos es o con desflurane o con tiba, ¿vale? Y sebo en los casos como he dicho. Hola. Yo tengo una pregunta para la doctora Caballero. En el paciente obeso hemos visto también en anteriores ponencias que uno de los factores a veces por los que tienen síndrome, SAOS es tener a mano pues una CPAP para el despertar, pero claro, en cirugía bariátrica esto mal, ¿no? Porque para las suturas y todo. Entonces, en Beibiche, como sé que la REA pues también la lleva anestesia y todo, ¿tenéis algún protocolo para extubación con pacientes de insuficiencia respiratoria aguda en el posoperatorio que no sea CPAP, a lo mejor con gafas nasales de alto flujo? ¿O nosotros alguna cosa así? Valoramos un poquito el paciente, pues claro, a veces pues tenemos envergadura de paciente como el que he traído aquí, pues obviamente sí, tenemos que previamente y posoperatoriamente. Luego, ¿cómo nos guiamos? Pues los mismos criterios que aplicaríamos en otro paciente, pues al valorar la gasometría, analíticamente, mecánica respiratoria, etcétera, ¿vale? Pero por el hecho de que sea bariátrico y los criterios sean más restrictivos por el hecho de miedo a la sutura, no. Y te diré más, por ejemplo, en cirugía esofágica, sí, lo hacemos, es decir, antes de intubar al paciente, reintubar al paciente, pues si tenemos que usar BMNI o CPAP, etc., lo hacemos porque, bueno, las complicaciones asociadas a una reintubación, ventilación mecánica, etcétera, son más que las asociadas al sistema de ventilación a presión positiva. Entonces, sí, yo lo recomendaría, sí, los usamos en el caso que el paciente lo requiere. No de forma estándar, o sea, no porque venga un paciente obeso le encasquetamos la CPAP, la BiPAP. Si la llevan en casa, eso sí, las hacemos que las traigan, por la noche se las conectamos a las mismas valores que tienen preestablecidos y ya está.
Esa era una pregunta que yo te iba a hacer justamente, si lo poníais directamente en la sala de, o sea, cómo os comportabais con la CPAP, porque, ojo, o sea, yo lo que decía es que hay mucho paciente que te viene y te dice, sí, llevo CPAP, que se autorregula él, que no sabes de cuánto, entonces, que ahí somos un poco, pero si necesita CPAP, pues... No, nosotros gracias al trabajo en equipo, que los neumólogos hacen un trabajo excepcional y los optimizan súper bien, les enseñan muy bien cómo utilizar la máquina, incluso hasta que no se han adaptado, muchos de ellos no los incluimos o no acaban de pasar el visto bueno definitivo, ¿no? Porque creemos que es un previo muy importante. Entonces, cuando llegan al postoperatorio, a la URPA, que de Guagana Planta, o a la UCI, si la llevan y no la necesitan por parámetros, no se la conectamos hasta por la noche, que es cuando tienen más riesgo que por depresión, bueno, por tema anatómico, ¿no? Al roncar, además, pues que hagan las apneas. Pues muy bien, muchas gracias a los ponentes. Ha sido una mesa perfecta, me ha gustado muchísimo. Y bueno, pasamos ya a la última mesa porque vamos un poco justitos de tiempo. Hacemos una pausa para un café de 15 minutos, en vez de media hora, como vamos un poco justos, 15 minutos. A las 4:30 nos encontramos aquí. Gracias.